Bueno, si os parece, comenzamos esta tertulia que será el colofón de este año de actividades y demás. ¿Se me oye por ahí? Sí. Vale, voy a perdonar que alce la voz, pero estamos hoy un poquito como los toros, lo de no hay billetes. Me alegra mucho por David. David lleva con nosotros en la asociación, pues cosa de un año aproximadamente, con otro grupo de jóvenes. Del avance social lo que queremos es que, por supuesto, venga aquí todo el mundo, pero queremos contar con la juventud. La juventud es el futuro y la juventud es quien va a arreglar eso. Nosotros ya hemos tenido nuestras experiencias, hemos hecho lo que hemos podido, podemos hacer más sin duda, pero necesitamos a la gente joven. Luego hay otro dato que apuntaba Arturo, que eso es por David, es la tertulia que más mujeres hay. Eso es importante también. Aparte de esta broma, me he adelantado, antes os quería decir que os habrá llegado hace unos días a vuestros correos electrónicos una nueva actividad de avance social sobre el viaje a San Petersburgo. Bueno, es una actividad que, como la que hicimos este año que finaliza, a mediados de año, el viaje a Armenia, pues seguimos con nuestra, bueno, queremos dar, Armenia era, ¿no? Sí. Queremos dar otra dimensión a nuestras actividades, que se nos vea que somos capaces de ir a Cerro de los Ángeles, que ha sido lo último que hemos hecho, o al sur de España, o al norte, o al este o al oeste, pues también fuera de nuestras fronteras. Todo esto, como el viaje de Armenia, está organizado por un miembro que hoy no ha podido estar aquí de la Junta Directiva, que es Ángel López Castrillo, viejo camarada de OGE y demás, que es un profesional de los viajes desde hace muchos años, y el viaje se prevé muy bien preparado y con muchas cosas para ver y para hacer. Os lo recuerdo, creo que a todos os han llegado la información. A mí no me ha llegado. ¿No te ha llegado? Bueno, pues luego, si te parece, me vuelves a dejar tu correo, tomamos nota para que te llegue. Vale. Bueno, y ya sin más preámbulo, vamos a pasar a presentar lo que es esta interesante tertulia. El título es El franquismo visto por la juventud actual. Y nos hacemos dos preguntas. Una es, ¿entre el amor y el odio o entre la ignorancia y la objetividad? ¿Por qué sigue siendo referencia para el debate político 80 años después? David Aracil tiene 26 años, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, graduado profesional de música y compositor. Y es un estudioso de la política y de la historia. Yo me voy a callar ya, que ya llevo hablando mucho rato, y lo importante es que David comience la tertulia. Muchas gracias, David, y adelante. Muy buenas tardes a todos, agradeceros vuestra asistencia, y veo que hay muchas caras conocidas y amigos y gente que no conozco, pero es un placer recibiros. Bueno, así en primer lugar, para comenzar este tema, que voy a intentar que sea de más o menos entre media hora y 3/4 de hora, voy a tratar de establecer una serie de pautas rápidas sobre lo que vino a ser el Estado nacional que construyó Francisco Franco a causa de la guerra del 36 al 39 y sus siguientes 36 años en los que gobernó España. La verdad es que en la presentación estaba establecido como patrón el hecho de hablar de que es una presentación juvenil. Y es cierto, evidentemente, por edad yo no conocí el régimen ni ningún periodo, sino que yo ya soy una persona que nació en los tiempos de vamos a decir, del sistema del año 78, el régimen del año 78. Pero sí que es verdad que en la historia, no necesariamente por haberlo vivido, uno debe estar ya alejado y ajeno a lo que pudo ser una etapa anterior de nuestra historia o de la historia mundial. Por otro lado, sí que quisiera deslindarme en tanto en cuanto también creo que, aun cuando sea joven, sí que sinceramente creo que se podría hacer una valoración
muy objetiva y rigurosa, y siendo incluso indulgente con las fallas y bastante favorable en los efectos positivos del sistema político que vino después de la guerra del 36, dado que yo creo que ya a día de hoy, aun cuando sea un tema, como se ha dicho ahí, que sigue generando pasiones encontradas y es para un segmento ideológico, vamos a definirlo como una especie de chivo expiatorio, como que sirve de hito de reunión y punto de reunión de todos los que son contrarios a una serie de principios fundamentales, y por otro lado una mitología fundamentalista de odio. Nosotros, yo mismo, que me considero en gran parte, bueno, gran parte no, incluso diría que en el fondo heredero de ese sistema, y estoy muy de acuerdo con sus principios fundamentales, pienso que sí que se debe hablar con bastante rigurosidad sobre ese periodo. Para comenzar ya con lo que vendría siendo la charla, después de esta pequeña introducción o prolegómeno, yo, por ejemplo, voy a citar una frase que el propio Francisco Franco dijo en la Capitanía General de Burgos el 1 de octubre de 1936, cuando la Junta de Defensa Nacional, el general Cabanellas, le entregó los poderes y la autoridad como magistratura máxima del Estado Nacional, o lo que iba a construirse como Estado Nacional. Franco dijo en esa ocasión, cuando recibió la más alta magistratura, me entregáis España y yo os aseguro que mi pulso no temblará, que mi mano será siempre firme. Elevaré a la patria a su punto más alto o moriré en el empeño, tal y como lo hacen esos bravísimos falangistas y requetes, esos valientes soldados. La cuestión sería, ¿qué España se recibió el 1 de octubre de 1936 a un general que hasta aquel entonces no había tenido ni mancha ni mácula en la política? Pues esa España que recibió, tendríamos que retrotraernos, haciendo un poco menoscabo a lo que sería todo el periodo del Estado Nacional construido de Francisco Franco, e irnos a, yo diría que la fecha hito y que marca toda la dinámica de todo el siglo XIX español, que sería la Guerra de Independencia, 1808, cuando España se tuvo que batir y defender su soberanía y su libertad, regando con la mejor sangre y con un heroísmo y un martirologio ejemplar los campos de España para expulsar al invasor. Este objetivo lo consiguió. Sin embargo, las ideas que subyacían en lo medular que era la Revolución Francesa y el ejército que vino a invadir España, de los franceses, sí que permaneció, y fue el liberalismo. El liberalismo, a grandes trazos, realmente estaría bastante encontrado y sería antitético de lo que sería la nación histórica y la continuidad de España. ¿En qué sentido? Pues si España entendemos que es una unidad católica que se fundó en el 589 en el Tercer Concilio de Toledo con Recaredo, que esa savia fundacional es la, vamos a decir, sustancia motriz de la Reconquista, y que es la que sigue luego en la unidad de los Reyes Católicos, restituida de lo perdido en Guadalete. Y si además a eso sumamos que con esas ideales, que son, por decirlo así, una reunión de lo que viene siendo una doctrina total, en donde entra lo político, lo filosófico, lo teológico, lo social y lo económico, cuando justamente surge el liberalismo en España y en 1812 se da la primera Carta Magna de corte liberal en España, comienza ya desde ese punto de ignición un desencuentro histórico entre una nación histórica que quiere permanecer en esa continuidad y en esa savia viva que es la tradición española y por española católica, y lo que vendría siendo la revolución de corte liberal. La revolución de corte liberal intentará trabar una identidad y una nación política mediante a lo mejor incluso movimientos intelectuales como el romanticismo español o un cierto casticismo,
pero no lo conseguirá, y es más, siempre va a estar contestada, por lo menos durante 3/4 partes del siglo XIX, por lo que podría ser en ese momento la plasmación formal de esa nación histórica que serían el movimiento carlista, que, como dijo Peman en su momento, la gran historia de España, de los reyes católicos, de Don Pelayo y del imperio y de todo lo que es la guerra de independencia, no estaba en Madrid, sino que seguía germinando y brotando como un gran torrente en los montes de Vasco-Navarros. Sin embargo, no se logra vencer, o no logran vencer estos carlistas al elemento liberal, que estaba además extendido entre moderados y exaltados, y más tarde progresistas y conservadores, y a través de lo que es el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto en 1874, Cánovas del Castillo estructura una España desde el punto de vista liberal con la Constitución de 1876. Aunque el propio Cánovas del Castillo ni siquiera consideraba que la España que estaba creando era la auténtica España. Como él dijo en una ocasión sobre el liberalismo, dijo: yo soy un enemigo declarado del sufragio universal, pero su uso patriótico no me molesta. De ahí surgió el caciquismo, la corrupción, surgió el retraso, que bueno, ya se añadía algo a uno multisecular que tenía España, y mientras que el reinado de Alfonso XII y la regencia de la madre de Alfonso XIII parecía que la cosa podía medio estabilizarse, incluso llegó la pérdida ya definitiva de lo que quedaba del Imperio Español, que era Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entonces nos encontramos que en ese estallido va a surgir una España en donde va a haber incluso un problema social y una contestación social, desde unas doctrinas que también van a ser, del mismo modo que las liberales extranjeras, y bastardas para lo que es el pensamiento español, van a crear un caldo de inestabilidad en toda un primer tercio del 20, desde la Semana Trágica, o incluso aun cuando haya esfuerzos como el de Antonio Maura, que intentó hacer la revolución desde arriba para intentar reformar la restauración borbónica, y como dijo Vázquez de Mella en una ocasión, el gran pensador tradicionalista, Antonio Maura es verdaderamente la plasmación real de una águila que está encadenada. El problema no es el hombre, sino el sistema. E incluso si intentamos ir un poquito, un decenio más, y nos colocamos en el intento bien intencionado, honrado y digno de Miguel Primo de Rivera en su dictadura, o mejor dicta blanda, de intentar salvar lo que podía ser rescatable de España y de lo que quedaba, y solventar incluso el problema de Marruecos, del cual surgían los africanistas que luego darán el alzamiento nacional el 18 de julio de 1936. Lo cierto es que la monarquía de Sagunto, la restauración monárquica de 1876, estaba condenada, era un intento muerto ya desde su inicio, sin raíces reales en la historia de España, y esto es lo que nos va a casi a arrastrar y arrojar hacia lo que es la Segunda República, que surge, como todos sabemos, por unas elecciones municipales, y básicamente por las presiones y la inhibición de los que podríamos decir eran los favorables al rey, eran hombres del rey Alfonso XIII, no obedecen a una lealtad, y como dijo José Antonio, no se levantó ni siquiera un pelotón de alabarderos a defender la corona. Y entonces nos arrastran a la Segunda República, que aquí hay que dejarlo claro. La Segunda República iba con un frontispicio y una trialema de libertad, fraternidad e igualdad, y no cumplió ninguna. De libertad lo convirtió en libertinaje. La igualdad hizo que una parte de España se levantase contra otra por la cuestión religiosa, y la fraternidad estaba puesta en duda desde el incendio de iglesias. Pero es que si a eso añadimos que ni los presidentes de la República de los 8 años que duró, si contamos también el periodo de la guerra, no fueron elegidos por unas elecciones libres, que la Constitución no fue votada en referéndum por la nación, sino por unas Cortes que se establecieron en septiembre del año 31. Si contamos a eso, que ya desde el 11 de mayo de 1931, nada más un mes de proclamarse la Segunda República, ya empiezan a arder iglesias, y realmente se comienza incluso unas medidas sociales que van en contra de la religión y incluso la patria, dando voz a las corrientes separatistas. O sea, eso sumamos una
forma bastante burda de resolver el problema social que fue la reforma agraria, que realmente no era tal reforma, sino que era estatalizar los medios de producción y nunca se llevó a cabo a fondo, y no dar las tierras a los elementos pobres de la nación, para incluso sustituir una especie de damnificación o agravio que había venido desde la desaparición del comunal en el siglo XIX en España debido al liberalismo. Encontramos que esta olla a presión en un momento dado va a estallar, y ese estallido, y de ahí viene su legitimidad, es el 18 de julio de 1936, cuando se produce un alzamiento nacional de las fuerzas, vamos a decir, sanas de la nación. Retrotrayéndonos simplemente unos meses, vemos que ese disparador, esa mecha prendida, va a surgir a causa de unas elecciones en donde nunca hemos llegado a saber quién ganó esas elecciones del Frente Popular, porque tomaron el poder mediante las armas. Nos damos cuenta de que los propios militares, con mucha prudencia, el mismo Franco le llamaban en Mis Canarias porque no se sabía si entraba o salía en el alzamiento, hasta que mataron a Calvo Sotelo el 13 de julio, a 5 días antes del alzamiento, estaba que a ver si podemos resolver las cosas mediante un método más moderado, e incluso mandó una carta a Casar a Esquiroga, que era el presidente de gobierno de aquel entonces, para decirle que había que poner orden, si no los cuarteles de banderas estaban inquietos. Y entonces ahí nos damos cuenta de que el 18 de julio de 1936, que es, vamos a decir, la fecha, por decirlo así, que funda lo que va a ser luego el franquismo y lo que es la guerra y el movimiento nacional, realmente, en un sentido estricto, cuando estalla, no es más que un golpe de Estado, y que si no hubiese trascendido con una guerra, podría haberse planteado como una algarada o como una sonada de 4 militares y un segmento civil, que han intentado derribar un gobierno, si bien ilegítimo, que es el que está gobernando en ese entonces. Pero lo que ocurre, como ocurre con todas las fechas fundacionales, que puede ser un 14 de julio de 1789 en Francia, lo que puede ser el 4 de julio de 1776 en Estados Unidos, realmente esa fecha se da a sí misma mediante todas esas corrientes de doctrina, desde la tradición carlista, que venía ya desde el siglo XIX, que ya en aquel entonces a lo mejor estaba ya bastante anquilosada y desvencijada, y ese movimiento juvenil que se había establecido mediante la conquista del Estado de Ramiro Ledesma y más tarde la fusión de Falange con las Jons de José Antonio Primo de Rivera, encontramos que ese 18 de julio va a ser llenado por esas corrientes de pensamiento. Y además no solamente por esas corrientes de pensamiento, sino que va a estar avalado y legitimado por la sangre vertida en las trincheras y en los campos de batalla, por una cantidad ingente de voluntarios que lucharon en el bando nacional para hacer una guerra que desde casi los primeros instantes dejó los simples límites angostos de una interpretación meramente militar, jurídica, filosófica o literaria de guerra civil, y terminó siendo realmente una guerra de liberación, una reconquista o incluso una cruzada bendecida por las más altas dignidades de la Iglesia, tal y como estas dijeron en la carta a los católicos del mundo el 1 de julio del 37, toda la Conferencia Episcopal Española. Entonces, el 18 de julio es la hora fundante de un nuevo estado de cosas que, por una parte, ha creado una situación en donde su abstracción más pura sería, por una parte, en el plano superior de la nación, que estaba precisada con urgencia de un periodo constituyente, de resolver la falta de patriotismo y el egoísmo de las clases privilegiadas, y por otra parte, por abajo, resolver la injusticia social que se estaba dando, no sé si multisecular, pero al menos desde el liberalismo en España. Entonces, este 18 de julio, con esta carga fundacional, con esta suma de doctrina, hace que la guerra se tome una decisión trascendental, como he empezado esta charla antes, y es que a Franco se decide que se le tiene que nombrar porque es necesario ganar la guerra, y como decían los propios militares, un mando colegiado pierde una guerra, un mando único gana una guerra. Lo que ocurre es que también no solamente es ganar la guerra, sino qué se va a hacer después de esa guerra. Incluso ya en la propia guerra de liberación nacional, que se estuvo dando entre el año 36 a 39 a sangre y fuego en España, ya se fueron trabando las bases de lo que sería un nuevo estado de cosas y el estado futuro.
Como dijo Serrano Suñer, que estaba en la cárcel Modelo y no fue fusilado de milagro, pero fue canjeado, como Raimundo Fernández Cuesta y otros personajes históricos de la época, a la zona nacional, lo que se encontraban los alzados, el bando nacional, era una situación en donde había un estado campamental, todo lo regía el estado de guerra que se había declarado en las capitanías generales, donde se había seguido por el mando natural o por los subordinados que se habían levantado contra el mando natural, y todas las estructuras del sistema político español y toda la estructura del Estado español se había venido abajo. Entonces era necesario reconstruir un nuevo Estado, y desde luego desde el primer momento aquí sería importante pensar, ¿realmente Francisco Franco solamente fue un personaje que en el mundo fluido recogió unas aportaciones políticas y por sincretismos o por conveniencias iba cogiendo una cosa de cada uno? O bien el propio Franco, para bien o para mal, más allá de las consideraciones y valoraciones que hagamos, tenía un pensamiento propio. Yo pienso sinceramente que Franco, en los primeros momentos de su vida política, no tenía un pensamiento político propio. Sin embargo, pronto yo creo que sí que se dotó al menos de unos puntos mínimos que sí que fueron los que luego siguió en el curso de su vida hasta su muerte. Y esos principios que eran los que vertebraban el movimiento nacional, pues era la religión y la patria, vista desde la más profunda tradición española desde tiempos inmemoriales. Entonces, el propio Estado que se va construyendo, pues realmente se enfrenta a muchos problemas. Tiene que hacer un tesoro nacional a base de alianzas matrimoniales, a base de medallas de primera comunión, de joyas que voluntariamente entrega a la gente para rehacer un tesoro esquilmado por el otro bando. Tiene que hacer un servicio nacional de trigo para contribuir a rescatar un segmento de la población campesina de Castilla la Vieja. También tratar de quitar los agravios e injusticias que a lo mejor se habían cometido en la reforma agraria, devolviendo tierras a antiguos propietarios. Y luego, por otro lado, se produce ese decreto de unificación que es tan controvertido, y es comprensible que sea controvertido desde un punto de vista ortodoxo, desde las fuerzas que estaban dentro de ese bando. ¿Por qué? Porque el decreto de unificación, evidentemente, ocurre algo que no es habitual en la historia política del mundo. Lo normal en la historia política moderna ha sido que un partido o un movimiento tome el Estado y haga del Estado su imagen y semejanza. En cambio, el decreto de unificación es lo contrario. Es que un Estado que encuentra unas fuerzas políticas crea un partido, deshace los partidos anteriores y dentro de esas doctrinas recoge la que, por su novedad y su modernidad y su rabiosa actualidad a la hora de resolver problemas y su galvanizador de la juventud y capacidad de movilización, que es la Falange, tiene capacidad para vertebrar la futura España. Y entonces, claro, en un primer momento, la Constitución de España no será sincrética, sino que será por decantación, y es abierta. Entonces no terminará, el proceso constitutivo del Estado del 18 de julio no terminará hasta la Ley Orgánica del Estado de 1967, o sea que 30 años después. Entonces, lo que sí que es verdad es que en esos primeros momentos de la guerra, las normas programáticas, los puntos programáticos de Falange, el Consejo Nacional que se crea de Falange, son la Cámara Alta y las normas programáticas constituyentes del Estado que se crea en España. Luego, por otro lado, también es un tema que nunca se ha hablado mucho, es que el Foro del Trabajo del 9 de marzo de 1938, que era como la fórmula social que daba el Estado Nacional al problema de las clases sociales en España, y tenía el aporte de la doctrina social de Falange y de la doctrina social de la Iglesia y de la tradición, nunca se ha llegado a decir que sí que tuvo mucho, durante al menos hasta el Foro de los Españoles del año 45, tuvo el rango de Constitución española. E incluso muchos juristas de la época, como Sánchez Agesta o Legaz Lacambra o Antonio Tobar, incluso consideraban que iba a ser la norma única de España, inspirada en la Carta di Lavoro de 1927 de Italia, de la Italia fascista de Mussolini. Evidentemente la anécdota de Negrín, por ejemplo, cuando supo de la promulgación del foro del Trabajo, fue que
dijo, con este documento los nacionales ya nos han ganado moralmente la guerra, en el sentido de que si ahí estaba detrás una posibilidad programática que a lo mejor había sido declarada o proclamada en su momento de seguridad laboral, seguros para accidentes, vejez, orfandad, la maternidad o las vacaciones retribuidas, hasta ese momento no habían sido aplicadas en España. Entonces, evidentemente, el gran problema de este decreto de unificación es que, eso ya lo explicaría luego Arrese más adelante, es que a partir del año 45 España se había vertebrado, debido a Serrano Suñer, que miró mucho el modelo italo-germano de partido único y de Estado totalitario. Eso realmente, que nunca el movimiento nacional había sido un partido, sino que había sido una reunión o una comunión, como fue definida en los principios fundamentales del movimiento del año 58. Evidentemente no era un partido único porque no había una ideología cerrada, sino una ideología abierta. Y esto se vio su problema real pues a partir del año 45, y esto lo explica Arrese del año 56, cuando intentó dar un sentido al movimiento que luego no llegó a capitalizar, porque debido pues a las distintas familias que conformaban el régimen. Bueno, entonces, como podéis ver, no estoy hablando tanto de la guerra, sino a lo mejor de lo más institutivo o institucional del régimen, incluso en su hora bélica. Cuando finaliza la guerra en el 1 de abril del año 39, hay una ley que es muy interesante de analizar, que es la Ley de Responsabilidades Políticas, que ha sido muy debatida y es muy controvertida dentro de diversos ámbitos jurídicos o incluso históricos, porque en esa ley lo que se venía a facultar era una situación en donde los hechos, por decirlo así, dolosos y delictivos serían perseguidos por el nuevo Estado, que se habían producido en la zona, vamos a decir, reconquistada, liberada o tomada del gobierno del Frente Popular. La verdad es que, si nos ponemos a analizar bien, esta Ley de Responsabilidades Políticas, que a su vez tuvo una causa general llevada a cabo por los juristas penales del bando nacional para legitimar el 18 de julio y la legitimidad de origen y de ejercicio que tuvo el 18 de julio y las autoridades que fueron creadas por el 18 de julio, si bien es verdad que dentro del ámbito bélico no se puede hablar de que sea fácil discernir lo que son delitos o lo que no son delitos, sí que es cierto que por lo menos se dio un cauce legal a, por decirlo así, una manera de encontrar aquellos hechos delictivos que incluso habían sucedido previamente a la guerra y que a lo mejor habían generado, si nos ponemos estrictos, también las represalias que también se habían dado en la zona nacional durante la guerra y posteriormente. Es verdad que, por ejemplo, la Ley de Responsabilidades Políticas creaba una ficción jurídica que era declarar que los rebeldes y los ilegítimos eran, desde el 18 de julio, el gobierno y no los militares, dado que si habían declarado un estado de guerra los capitanes generales, las autoridades civiles tendrían que haber declinado y abdicado de sus atribuciones y haberse marchado y habérselas entregado a los militares. Y en cambio, pues esto a priori no es así, ¿no? Porque los que se sublevaron eran los otros. Pero bueno, esto es una ficción jurídica que se siguió en aquel entonces y que no sería muy distinta a la que, por ejemplo, se aplicó en Francia o en Italia, por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, con las autoridades colaboracionistas con el Tercer Reich y la ocupación del Tercer Reich de estos territorios y de estas naciones. Entonces, terminada la guerra, la verdad es que el espectáculo que ofrecía España era dantesco y zaragatero y triste. Prácticamente se considera que había 11 millones de hectáreas cultivables de tierra en España y habían quedado reducidas a 8 millones por la guerra. Se habían destruido en torno a medio millón de viviendas, 250.000 muy gravemente. Todo el Banco de España, las 585.000 kilos de oro que habían ido a Moscú. Gran parte del patrimonio nacional hubo que recuperarlo, pues por ejemplo con el gobierno de Vichy. Franco con Suiza tuvo que negociar todo lo que era el traspaso del Museo del Prado, que había quedado ahí colgado, para mandarse a Moscú, y que si hubieran llegado a mandarlo pues no lo hubiéramos vuelto a ver.
Y la verdad es que entre la Almorta, el pan de Borona, el gasógeno y las carreteras sin asfalto, pues España por lo menos estuvo durante la Segunda Guerra Mundial y luego el posterior y criminal aislamiento que sufrió entre el año 45 al año 48-49. La verdad es que España estuvo en unas condiciones de tener que aplicar una economía de guerra y de racionamiento. Pero no tanto porque la zona nacional no hubiera funcionado bien, porque por ejemplo económicamente la zona nacional tuvo a Larraz, que era un genio de las finanzas, y la peseta nacional estuvo estabilizada, no hubo hambre en la zona nacional durante la guerra, y fue cuando se tuvo que asumir el control de las dos zonas, cuando se tuvo que asumir la deuda de la guerra de la República, se tuvo que asumir por supuesto la del bando nacional, se tuvo que asumir la hambruna que había en la zona roja, se tuvo que asumir una serie de problemas de escasez de todo tipo, desde por ejemplo, la falta de electricidad y de energía. Y con este escenario, por los primeros gobiernos de Franco, que además se han dicho lo que llaman la etapa azul más falangista, tuvo que reconstituir España. Y aquí habrá muchas críticas, sobre todo de un segmento liberal, criticando el intervencionismo del Estado, pero el intervencionismo del Estado de la época de Franco realmente puso en marcha un sector que no existía, que era el sector secundario industrial, con el INI Juan Antonio Suances, que era un militar muy cercano a la doctrina falangista. Y realmente, con todas esas escaseces y todos esos problemas, España tuvo que comenzar a rehacerse por sí misma, prácticamente sin ningún respaldo internacional, salvo ya quizá pues en el año 46 o 47, con aportes de Argentina muy generosos de la época de Juan Domingo Perón, cuando vino a Evita España en el año 47. Y la verdad es que, aun con todo, los años 40 tampoco fue una década perdida, porque, como ha comentado últimamente Pío Moa, incluso subió la esperanza de vida de 40 a 53 años, porque se fue eliminando la mortalidad infantil a base de los servicios sociales que prestaba la Falange, es decir, la sección femenina fue dando educación a toda vamos a decir, mundo agrario español, que estaba muy atrasado. También en esa etapa pues ya se fue creando la industria, y luego también se creó una especie como de forma de ahorro forzoso, porque como el Estado era bastante intervencionista y medía tanto los precios, dictaminaba los precios como los sueldos, creaba una especie de ahorro forzoso subiendo los precios y manteniendo unos sueldos bajos, que de esa forma generaba una capitalización necesaria para el desarrollo económico. Cuando España ya al fin, como comentaban los economistas a Franco, y a pesar de que en la Segunda Guerra Mundial había terminado y España tuvo que quitar todos los elementos que la asemejaban al bando del eje del Tercer Reich y la Italia fascista, dejando relegado en un segundo lugar a la Falange, aunque luego 3 años después, ya en el 48, volvió a ponerse la Secretaría General y hubo una etapa ahí que sí que volvió a haber actividad. Lo cierto es que en ese periodo ya estaban diciendo los propios economistas que España necesitaba 250 millones de dólares de aquel entonces para reactivar su economía, y este préstamo pues llegó ya con los pactos uno con el Vaticano y otro con Estados Unidos en el año 53 de defensa. Incluso España podría haber entrado en el Plan Marshall, esto no se ha dicho, pero la causa fue la Iglesia Católica. España, evidentemente, si una de las características que tuvo el régimen de Franco fue que fue, con diferencia seguramente, si no nos vamos ya a reinados como el de San Luis de Francia o Fernando III el Santo, pues fue el régimen más católico que ha debido haber en la historia. Y cuando, por ejemplo, se habló del Plan Marshall y Truman decía que había en España falta de libertad de culto porque la confesionalidad católica del Estado evitaba a las otras confesiones hacer público oficio de su religiosidad, consultó al Vaticano, y el propio Vaticano, en aquella época tan integrista, lo que no aplicaba, por ejemplo, en Europa, donde ya seguía la democracia cristiana, le dijo a España que no permitiese la libertad de cultos. Entonces no entramos en el Plan Marshall. Pero aun con todo, ese desarrollo que se dio gracias a esa entrada ya de España en las instituciones internacionales, en la UNESCO, en la ONU,
de los años 50, eso ya creó un periodo que tampoco ha sido muy estudiado de desarrollo entre el año 51 y el 57. El problema que hubo en España entre el año 51 y el 57 fue de dos tipos. Uno de orden político, que fue a partir del año 56, cuando una generación que ya no había vivido tanto la guerra ni tenía las vivencias personales, pues no sentía una identificación, en gran parte por la desmovilización ideológica del régimen, con los principios que habían sido los rectores de la guerra, y ya tenían una postura crítica de protesta tanto de un segmento monárquico falangista, al igual que también ya estaba el segmento comunista. Y luego, por otro lado, también ya en el año 57 la economía española intervencionista y cerrada se vio en una tesitura en la cual había llegado al máximo de gasto de divisas, había crecido la economía, pero habían dos posibilidades: o volver otra vez al gasógeno de la posguerra y volver a la autarquía, o hacer lo que luego fue el plan de estabilización de la tecnocracia. Y por otro lado, también ese periodo, bueno, he dejado en los años 40 el Foro de los Españoles y la ley de sucesión. Claro, España se estableció como un reino a partir del año 47, en donde Franco sería el regente de por vida y nombraría rey a posteriori para España a su muerte, si este rey, por supuesto, cumplía los requisitos de ser fiel a los postulados del movimiento nacional y la doctrina que había vertebrado el Estado y la guerra de liberación nacional. Pero en el año 56, por ejemplo, Arrese sí que hizo un intento de vertebrar el régimen desde un punto de vista falangista, pero sí que se vio impedido completamente por el resto de familias, y realmente nunca llegó a buen término ese proceso de darle una institucionalización al movimiento. El movimiento en España siempre fue incluso el propio Franco dijo en una ocasión que el movimiento era la claque que se ponía a resonar en los teatros cuando él venía a cualquier ciudad. Entonces, en muchas ocasiones, pues realmente no hubo posibilidad de que lo doctrinal permaneciese en el régimen. Y con el año 57 ya el plan de estabilización de Navarro Rubio, López Rodó, que además dan la racionalización del régimen mediante una monarquía establecida mediante el Opus Dei, pues ya en ese periodo lo que se va a dar es un sistema desarrollista en España, económico, pero que va a preparar realmente a España, pues digamos, para entrar en lo que sería el bloque occidental de la Guerra Fría, aun cuando el bloque occidental de la Guerra Fría había asumido, por ejemplo en el caso de España o en el caso de Portugal, que había regímenes que no eran de su gusto, pero sí eran accidentales y necesarios para una tesitura como era la Guerra Fría. Si bien también es verdad que no necesariamente en el régimen ni en sus familias había un segmento, no había tampoco un elemento, por decirlo así, de diferencia entre... O sea, había un elemento de diferencia que era, por ejemplo, el elemento de que un sector consideraba que el régimen era una cosa accidental, que debía dar paso a otra cosa, que fue lo que luego al final terminó siendo el resultado con la transición, y luego había un sector que consideraba que el régimen era un sistema político propio, con entidad propia y con vocación de permanencia. Y este debate fue el que durante ya los finales del sistema político de Franco y con la ley orgánica del 67, donde se cierra todo el proceso constitutivo, se dio en España. Y ya realmente, pues Franco en ese sentido realmente yo creo que sí que consideraba que su sistema podía permanecer, y también consideraba que a pesar de que algunas cosas cambiasen podían permanecer los valores que él había puesto de relieve con su sistema político. Pero finalmente ni tampoco puso las claves poniendo figuras a lo mejor de una doctrina parecida a la suya, y finalmente pues
evidentemente los finales del régimen entre el año 70 y 75, con todo el desarrollo económico, ya habían preparado España para una injerción en todo lo que sería el mundo capitalista, global y liberal que en el cual ahora nos encontramos, y es su sucesor este régimen que tenemos del 78. Y con esto pues más o menos ya podemos abrir el debate, ¿no? Yo lo que sí quería incidir un poco es que digas tú la respuesta a estas dos, por actualizar un poco lo que queríamos hacer con el debate. Por un lado, dar la versión de la juventud, de lo que fue, de lo que ella siente o lo que entendió de lo que era el franquismo, y ya que nos has explicado tan magníficamente esta posición que nos has hecho, yo te haría la pregunta, antes de abrir el debate, ¿entre el amor y el odio o entre la ignorancia y la objetividad? ¿Cómo lo ve un joven de 26 años el franquismo? Pues hombre, yo creo que a día de hoy lo que se da es que, por ejemplo, en España hay un antifranquismo que viene dado a causa de que la forma de legitimar el sistema actual es negar el sistema anterior. Es un modo que yo creo que a lo mejor siempre ha estado vigente en la historia, sobre todo cuando dos sistemas políticos son antitéticos en sus finalidades y en sus principios. Y por otro lado, claro, a lo mejor la gente que sí que lo ve desde un punto de vista más favorable, sí que tiene conocimiento, pero en cambio la gente que lo ve desde un punto de vista negativo cae en un fundamentalismo cerrado de sectarismo, en donde no puede haber nada bueno porque tampoco lo conozco, y es simplemente un catalizador de odio por el cual rechazo en su totalidad esa identidad que realmente sí que en la España moderna creó el franquismo, porque de cierto modo una de las claves también del régimen, para bien o para mal, fue crear la identidad española moderna. Bien. Bueno, pues hacemos como siempre. Ya hay dos personas que han levantado el brazo. Por un lado Fausto, después José Ramón. Para los que es la primera vez que venís, vamos levantando el brazo, yo voy tomando nota. Lo que sí, también pediros perdón porque se nos ha quedado pequeño el espacio. Pedimos perdón a las personas que estáis de pie y a los que estamos apretados. De verdad, disculpas y muchísimas gracias a todos. Fausto. Sí, vamos a ver, yo creo que en general lo que estamos aquí sentados pues tenemos, bueno, aparte de que la exposición sin papeles continuada y perfectamente estructurada que nos has hecho, sobre todo esto, yo creo que la gente joven española, quitando quien de verdad se haya preocupado por estudiar un poco y por saber de verdad dónde viene. Ay, perdón. Que la juventud española, salvo aquella que se ha preocupado de estudiar un poco, de seguir un poco la idea de dónde viene y hacia dónde va, de todo esto simplemente, de todos estos hechos históricos no sabe nada. Simplemente por el hecho de que se identifique a Franco con los perdidos o con los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, ya se da por hecho que todo lo que se hiciera en aquella época es simplemente nefasto e inasumible. Y sin embargo, es la base que sirvió para que ahora estemos aquí. Es decir, Franco creó... Es consciente, son conscientes, chavales, que ves por ahí, que hablan, que... ¿Sois conscientes de que la clase media que fundó Franco es la que ha hecho que tú ahora puedas estar por aquí estudiando y diciendo tonterías, querido? Yo al menos sí. No, pero entiéndeme, o sea, no, otro chaval, ya lo sé que tú sí, pero no se trata de eso. Aquí además yo veo que hay algo, que hay la descalificación global de todo esto. Ojo, que yo también le pongo pegas al régimen, ¿eh? Pero aquí sobre todo para mi gusto hay un hecho importante, que es lo que habría que transmitir. Sobre todo lo que habría que transmitir para que de aquí en adelante la gente mire la historia con un poquito de objetividad, que yo creo que es de lo que se trata, independientemente de que uno se sienta más próximo a una parte, a otra o a la de ella. ¿Y de qué se trata aquí? De darse cuenta de que el régimen de Franco y sus muchachos se echaron España al lomo en un momento en que otros quizás no hubieran podido echársela ni hubieran sabido salir adelante. Claro. A lo mejor que alguno tendría que transmitirse a mucha gente para que lo entendiera, que aquí hay mucho de la rabia de la izquierda. A la izquierda, si hay algo que le molesta desde siempre, es que vengan y le quiten la bandera. ¿Por qué en tiempos de Stalin, después de ya entrando en la época de los años 30, por qué por inducción de Stalin empezó a llamarse fascista a todo aquel que no era de los suyos? Porque el peligro que Stalin veía para lo suyo era precisamente el fascismo, que era capaz de entroncar con muchas aspiraciones populares de muchas personas. Entonces, todo esto, claro, tiene encima una losa espantosa
de los canallas, por llamarles por su nombre, que quieran evitar que se transmita a la gente la realidad de los hechos. Fijaros, ya no digo que se los santifique. Claro que el régimen de Franco tuvo cosas feas y también estuvo muy buenas y muy observables. Entonces, yo creo que aquí el desafío que existe ahora mismo, cuando decíamos entre la objetividad y la ignorancia, o entre el odio y el amor, pues mire usted, vamos a ser serios. Vamos a plantearnos seriamente de dónde venimos. Vamos a manejar la memoria histórica a algo más que a 80 años atrás, que es muy larga. Y yo creo que de eso se trata. Tratemos de eso, intentemos hacer ver a la gente que lee, majo, no te dejes inducir, porque a Franco le comparen con Hitler y Mussolini. Por favor, comparación, que a cualquier persona medianamente entendida, medianamente leída, le levantan pollas, pues eso no va demasiado lejos. En definitiva, es una labor la que aquí tendrá que emprender alguien desde el punto de vista de la formación, desde el poder establecido, cogido por el cuello o como fuera, para que esto no se produzca. O sea, no podemos estar en la ignorancia de la historia. Y si encima las corrientes más cercanas de la pedagogía y dicen que estas cosas de las humanidades que se estudian poco porque no sirven para mucho, he llegado a ver últimamente que incluso alguien ha llegado a decir que para qué estudiar ortografía. Total, si poner burro con V, pues está claro que se quiere decir burro, pues ya está, pues no pasa más. Ese es el gran enemigo. Y ese es el que hace no solamente que haya ignorancia y odio sobre la época de Franco, sino sobre cualquier otra que pongamos. Yo, Fausto, había otra pregunta y te la voy a hacer a ti. ¿Por qué sigue siendo referencia para el debate político 80 años después el franquismo? ¿Por qué? Y Franco. Pues porque es lo único sólido a lo que se pueden referir aquí para criticar algo. O sea, así de claro. Esto es lo que nos fastidió en su momento. Contra esto no pudimos. Entonces, claro, a ver si va a resultar... Mira, hace poco ha habido un artículo de don Juan Luis Cebrián y el día siguiente de una hermanita suya en El País. Con esto de las banderas que han salido por los... diciendo que a ver si va a resultar ahora que sale la España negra. A ver si va a resultar ahora que con esto va... No le falta decir, a ver si estos tíos me van a hundir mi obra. Solo le faltó decir eso en el artículo. Buscadlo, de verdad, merece la pena leerlo por lo ignominioso que es. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Que aquí, todo lo que no sea, o sea, es la damnatio memoria. Es decir, no, esto se acabó. O sea, de esto ni se habla, de esto no queremos saber nada, porque es lo que puesto delante puede poner en su... El rey está desnudo, el espejo de Dorian Gray de este sistema. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Eso es todo. Por eso pasa lo que pasa. Entonces, claro, chico, pues eso habrá que desprogramarlo de alguna forma, habrá que... No lo sé, pero ahí... José Ramón Mariscal. No, bueno, yo lo que iba a preguntar... Yo venía porque que me habéis mandado de cómo iba a ser la charla. La charla es irreprochable, está claro. Pero bueno, aquí todos los que estamos, pues hombre, sabemos un poco de la historia de España y de lo que ha sido nuestro devenir en este asunto. Pero no, el tema a mí lo que me interesa ver lo que opinan los jóvenes. O sea, ¿qué es la opinión de los jóvenes? Porque los que estamos aquí, que tenemos en la edad, pues ¿qué vamos a contar del régimen de Franco? Bien, a mí me dieron la medalla de la constancia, fíjate tú qué voy a decir yo de eso. Pero claro, a ver vosotros, o sea, a mí me gustaría saber, un chaval de 18 años que está en la universidad, y cuando le pregunta de Franco, pues, ¿cuál es ¿qué dice el chico? Javier, anímate. Y el porro, Seguía un poco a lo que dice José Ramón. Yo la pregunta que hago a los jóvenes, porque el motivo que me ha traído aquí es exactamente el mismo. Porque agradezco muchísimo la información que nos has dado, además ha sido brillante, y un repaso de esos no viene nada mal, por muy viejos que seamos y que hayamos vivido la época aquella. Te lo agradezco sinceramente. Pero venía un poco tratando de escuchar a ti y a otros que están aquí, ¿cómo veis este asunto del franquismo? Y sobre todo, y matizo un poco más la pregunta de José Ramón en el sentido de, dado el embrutecimiento sistemático y deliberado que el sistema está impregnando a la sociedad, a la población española o a la población de todos los sistemas socialdemócratas europeos, ¿cuál es la visión que vosotros podéis ver de esa situación? O mejor dicho, ¿sois conscientes, los hombres más jóvenes, sois conscientes de que estáis siendo utilizados por una información deformada de la historia? ¿O os dejáis llevar por la corriente, que es mucho más cómodo?
Si vosotros no, que probablemente los que estáis aquí no sea así, ¿qué percibís en vuestros ambientes? Porque nosotros no los tratamos, no tenemos convivencia con gente joven. Hombre, David, pues vamos a escuchar a David. yo lo puedo ver desde este punto de vista. A lo mejor tampoco yo soy la persona más adecuada, porque también soy hasta cierto punto muy apasionado de estudiar esa etapa porque me gusta. Pero sí que a lo mejor, siendo objetivo, yo creo que en realidad el problema parte de que si nosotros nos ponemos en una posición, por ejemplo, de que somos muy patriotas, muy nacionales y muy españoles, inmediatamente va a surgir una especie de construcción enfrente que va a ser la democracia no contempla, no reconoce y si acaso de tapadillo pero a voz silenciada, a sottovoce, no se siente nacional, no se siente patriota y no se siente española. Entonces se da la paradoja de que la gente que se siente patriota, que se siente nacional y que se siente española, pues en no pocas ocasiones, en una alta probabilidad, salvando que luego tenga una serie de ya razonamientos que le llevan, por ejemplo, a alguna de las corrientes políticas que emergieron en esa forma de Estado que dio el franquismo, puede ser el falangismo, el tradicionalismo, va a rechazarlo porque no era la suya, sino que era la que hizo Franco. Pero en cambio, una persona así, que no entra en esas disquisiciones tan académicas, se siente patriota, se siente español y se siente nacional y va a decir, Franco es el más patriota, el más nacional y el más español. Y a lo mejor la cuestión es, la democracia no ha creado una España alternativa, al contrario, ha creado una anti-España para enfrentarse a eso. Yo, si me permites, que insisto un poco más, perdona. En los ambientes en que os movéis, los jóvenes que estáis aquí, vuestros amigos, vuestros lugares de trabajo, de estudio, ¿percibís, por mínimo que sea, una mínima rebelión intelectual contra la manipulación embrutecedora a la que me he referido antes? ¿O notáis que la gente joven de hoy está envejecida porque se deja arrastrar por el clima ambiente? Es mínima. Sí. Eso es lo que os pregunto a todos los que estáis aquí, vamos, no solo al orador. La resistencia a la programación que desde las instituciones del Estado, y no solo del Estado, sino de toda la arquitectura, la ingeniería social que hay hoy, la resistencia a eso que nos viene impuesto es mínima. Yo hablo desde mi conocimiento porque yo me muevo en diferentes ambientes y sí es verdad que hay núcleos o digamos grupos en los que sí pues hay como sí se tiene conocimiento de otras vías de información, otros canales, sí es verdad que luego hay una amalgama de mucha gente y no solo de un espectro de edad concreto, sino dentro de la juventud, en muchos, en el que sí es verdad que sí le es más cómodo el seguir la corriente y lo que ellos asumen como una verdad alternativa es como conspiranoica, es como hablar como si fuera marciano, si hubiese hablar de marciano. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo creo que digamos que el eje de todo, sobre lo que gravita todo, es la educación. Aquí han encontrado una incisión por donde meterse, que es la educación, y a través de ella, a través de los diferentes iconos sociales que claro, evidentemente ahora son totalmente diferentes, unos, para mi gusto, retrógrados total, y es a través de eso en lo que se ha inculcado y por lo que se ha hecho tanto daño, porque las armas ahora ya no es como, por ejemplo, David que ha enunciado como el levantamiento del 36, ya no es con armas, es con armas, pero no de fuego. El arma es del intelecto, es mucho más poderosa y por eso es por lo que ha tenido mayor trascendencia, creo yo. No, que solamente quería comentar que a nivel cuantitativo, evidentemente, nunca va a haber una respuesta, a no ser que esa respuesta se organice y haya una clave de bóveda jerarquizada que haga que haya una serie de personas que sí que asumen una serie de postulados, que hacen una serie de personas que dan el primer paso. Pero a nivel cualitativo yo diría que, hombre, dentro de lo que cabe y a pesar de todo, sí que hay gente que tiene independencia a la hora de razonar y de estudiar las cosas. Lo que ocurre es que, claro, ¿qué influencia o qué poder tiene esa gente?
no es que ya no sean el poder, es que ni siquiera tienen un poder, no son un poder dentro de eso que puede ser familiar, por compartimentos estancos de poderes que conforman el poder. Entonces, pues es una tarea ardua, difícil y también a la vez sugestiva para una persona que tenga otro planteamiento de la vida y una concepción, pues a lo mejor providencialista, cristiana, del hombre y de la comunidad política, ¿no? Yo que tengo 5 años más que vosotros, no más que Rafa, que lo pongo tú, yo lo que he visto es que va a peor y a mejor. Es decir, cuando yo estuve en la universidad, ya hace 10 años, no había organización. Es decir, si tú pensas algo distinto, entonces ahora sí hay organizaciones, pero igual que hay desde libertarios hasta gente de extrema izquierda hasta el movimiento. Pero el nivel general es de cada vez es peor, cada vez las ideas están más metidas, son más brutas y las consignas son más cerradas. Es decir, hay tabú, el franquismo es un tabú, no se puede tocar, o sea, no se puede decir algo tan sencillo, los pantanos, no se puede sacar. Si una persona ahora fuera una institución pública, una universidad, a cualquier grado, y dijera, no, mira, los pantanos produjeron una mejora y se hicieron una época de sequía, podría llegar a tener riesgo físico, simplemente. Es decir, aquí en la Complutense, en política, no se podría decir algo así. Y en economía tampoco. Sí, de hecho, hay una invasión de lo que se llama marxismo cultural, del espacio común, cada vez más galopante. Es decir, y cada vez es más definitivo. O sea, cada vez sí hay más gente que piensa, pero cada vez la masa general tiene más asumidos unos conceptos que son más aberrantes. Javier. Yo creo que también la percepción del franquismo depende mucho de la zona en la que hayas nacido en España, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Santander, de Cantabria, toda mi vida he ido a comer una paella donde Manolín, que comíamos debajo del retrato de Franco y de José Antonio. Entonces eso ha marcado mucho. Mi familia tradicionalmente falangista, mis padres en este caso son más socialistas de Felipe González, pero eso ya ha cambiado mucho. Entonces siempre ha habido un acercamiento muy humanista a la historia de Franco. Es decir, mi abuelo, que fue Franco, que luchó en la guerra, nunca quiso hablar de ello, murió cuando yo era muy joven, no lo pude aprovechar después. Y mis padres siempre han intentado que nos acercásemos de la forma más neutral al franquismo, ¿no? Ellos sabiendo también lo que yo pensaba desde que tengo uso de razón, por lo tanto también como forma de control de no tener revoluciones, pero también sin una forma de desprestigiarlo como otras familias han hecho, el Franco, hijo puta, o tal, o estos fascistas, ¿no? Que es lo que muchos jóvenes han mamado en casa desde pequeñito. Yo en mi caso, por ejemplo, me eduqué en un colegio de teresianas, concertado. Franco, justo siempre acabamos con Franco. Todos los años la historia, acabamos con Franco. La guerra civil por encima, y acabamos con Franco. Entonces, no sé si por omisión, que eso también, bueno, tiene sus cosas, ¿no? Yo siempre me acuerdo del cartel de español, compra putos españoles, darás vida a nuestras fábricas y trabajo a nuestros obreros, ¿no? Muy enlazado con los carteles nacionalsocialistas alemanes, ¿no? Pero yo creo que también, porque como digo, la familia en la que yo nací era una familia, por así decirlo, intelectual, con muchas ganas de leer, muchas ganas de conocer, muy humanistas, que ellos son de ciencias, son arquitectos, pero bueno, digamos como que yo he podido crecer en un ambiente muy intelectual y eso me dio pie a que yo por mi cuenta me empezase a educar sobre lo que yo quiero. Es decir, yo he sido autodidacta en temas de historia, en este caso, franquismo, nacionalsocialismo, etcétera, etcétera. Tuve la suerte también en el colegio de dar las guerras mundiales en cuarto de la ESO, por la motivación que la profesora me veía. Cuando la gente jugaba con tazos yo empezaba a dar clases de armamento alemán, bueno, pues entonces yo también soy un bicho raro en ese aspecto, ¿no? Que no soy el mejor ejemplo. Pero lo que quiero decir... Estás en casa. Lo que quiero decir es que depende mucho del ambiente. Mis amigos tradicionalmente son de familia, con Santander es tradicionalmente una ciudad muy conservadora, ¿no? Bueno, Fachander y todas esas cosas. Y entonces he tenido ese tipo de conocimiento. Luego cuando vine a Madrid ya estuve en contacto, yo empecé en biología, tuve contacto con grupos comunistas, etcétera, etcétera. Entonces ya un joven empieza a tener contacto con la idea que hay por ahí, ¿no? Y eso, como la han ido apuntando ellos, completamente manipulada. Pero manipulada por interés político. Yo creo que también lo ha apuntado antes Fausto, al ser lo único que ha sido capaz de arramblar con toda la obra que habían intentado ellos, era la única forma de atacarlo, ¿no? Yo creo que el fascismo, en este caso los fascismos, incluido el nacionalsocialismo, son tanto odiados porque nunca han sido vencidos ni doctrinalmente ni económicamente, solo militarmente, ¿no? Y eso ha quedado mucho en el alma del europeo, que en cierta forma los tiene casi como estima. Yo cuando hablé aquí de la última conferencia de Barcelona también nombré que la gente incluso saca a Franco, ¿no? O sea, que con lo que está pasando ahora la gente se acuerda de Franco. Entonces... también en mis ambientes sí que es cierto que soy el único que piensa así, piensa de verdad, es decir, mucha gente se ha ido acercando,
como anécdota curiosa, siempre a mí de pequeño me llamaban el nazi, ¿no? El nazi. Entonces, claro, la gente se empieza a quedar con eso, al principio te choca mucho, te rompe relaciones, te cuesta un poco, problemas con tu familia, pero luego eso pasa como de lo despectivo pasa a la coña, y luego la gente por la coña se acaba entrando y se acaba convirtiendo. Entonces, ahora muchísimos amigos que de antaño decían, esto tal, pues ahora dicen, joder, ves que tienes razón, ves lo que decías y por esto me puedes leer. Entonces, que digamos que reírnos un poco de nosotros mismos, como anécdota para que la gente siga hablando, puede servir para que las nuevas generaciones empiecen a ver un poquito lo que el pasado franquista con otros ojos, ¿no? Y que dejen un poquito ese fanatismo ideológico que, como os ha comentado aquí, está adoctrinado por intereses que ya sabéis, ¿no? Masonería, la democracia estadounidense, etcétera, etcétera. Pero que bueno, eso es leña de otro costal, ¿no? A mí me gustaría... Una pregunta de la directa. Sí. Cuando te refieres a Manolín, ¿te refieres a Manolo Díaz, de Malvericia? No, Manolo el de Pedreña. El que se llama la Pedreñera. Que por cierto lo recomiendo a todo el mundo. Tomás Bor, me gustaría oír un poco tu opinión también. Sí. Yo tengo una pregunta un poco... No, hombre, lo primero felicitar a David por la objetividad en la exposición de un tema, la verdad, bastante picante. Sobre todo para mí, porque él me conoce bien y bueno, él sabe que a mí el franquismo pues me pica en Tomás, necesitábamos en ciertos aspectos, ¿no? La verdad es que tengo un montonazo de preguntas que hacer, pero bueno, tampoco quiero crear un mal ambiente. No. Aquí cada uno sala, ni tampoco parecer el radical, ¿no? Y el bicho, el único, tranquilo. Y el bicho raro de aquí, ¿no? No, sabes que no. Pero sí te quiero hacer dos preguntas que sí que considero interesantes. ¿Tú piensas realmente, David, que el decreto de unificación fue un sacrificio por el que tuvo que pasar Falange para que España no se rompiera, o sea, para que realmente siguiera existiendo España? O sea, ¿crees que el decreto no fue realmente tan malo como dicen algunos sectores de Falange? A tener en cuenta que, claro, Falange tiene solamente 3 años de existencia, ¿no? O sea, más allá del idealismo de aquellos falangistas auténticos durante el régimen, incluso durante la transición, sí, ellos han demostrado una cosa, que no se pueden quitar a Franco de la cabeza, que muchas veces incluso llegan a ser peores que muchos demócratas, ¿no?, de hoy en día. ¿Realmente crees que Falange murió en el 37? O sea, que fue un sacrificio al que se tuvo que someter de una manera indirecta para salvar España. Voy a hacer una analogía. Del mismo modo que, por ejemplo, el cristianismo, no hay un cristianismo, sino que hay muchos cristianismos. Antes de Nicea, de Constantino el Grande, que les dice a toda esta gente del 325, a mí, hacedme ya una religión para que esto quede vertebrado de una vez. Donde monofisistas, arrianos, gnósticos, toda esta gente pasó a mejor vida, o por la espada o por el exilio. El decreto de unificación, pues, haciendo la analogía, ¿qué ocurre? El problema de Falange es que si tuvo entidad propia fue porque era una doctrina que surgió en ese momento de la historia de España, que era crítica entre el año 33 y el año 36, vendría a ser la versión española de lo que sería el fascismo europeo, hablado en sentido más genérico. Y el problema que tenía Falange, pues es precisamente que también había, antes de Franco, una serie de corrientes. Quedó a lo mejor definida la de José Antonio, sí, pero José Antonio realmente tiene el mando real de Falange diciendo va a ser así, ¿cuánto? Entre el año 35 y marzo del 36, que es cuando entra en prisión. Mueren todos. ¿Qué perspectiva puede tener un falangista ubicándonos en el año 37? No lo que luego después, evidentemente, viendo la evolución del régimen, pues evidentemente hay gente, con toda la razón del mundo, que puede decir, mira, esto, el Franco lleva aquí el yugo de las flechas y es jefe nacional, pero, en fin, parece más una especie de la Ceda, o algo así, o algo así muy conservador o muy tradicional, ¿no?
Claro, pero la perspectiva de una persona, ni siquiera de base, de los que llegan entre febrero y julio del 36 porque salen de la JAP, de la CEDA y dicen vamos a meternos en Falange, que son los que dan bofetadas y vamos a ir a la guerra. No, hablando incluso de un perfil medio de Falange como podría ser una persona como el propio Arrese. Claro, es que ellos realmente son conscientes, y todas las fuerzas que están en esa amalgama y concentración que es el 18 de julio son conscientes de que por sí mismas no pueden derribar el sistema. Y no les queda otra que unificarse. Y la unificación ya en última instancia es poner a un tío encima que les mande a todos como capitán. Más allá de que el capitán sea de los tuyos o no sea de los tuyos, o sea medio de los tuyos. Y otra clave muy importante de la permanencia de Franco para no echarle era precisamente eso, que él también jugaba, porque decía... no puedo ser del todo azul. Bueno, en primer lugar, no puedo ser del todo azul porque ya en el 45, como me ponga azul por la vida, me van a entrar los Shermans por la Castellana, por la avenida del Generalísimo, que la van a llamar Avenida Patton. Y a lo mejor acabo teniendo mi mini Nuremberg y colgado en una quilla. Y luego, por otro lado, tampoco voy a ser tradicionalista. Y luego al final con los conservadores, que curiosamente los conservadores, cuidado con ellos, son los que no creían en la permanencia del régimen. Para el conservador medio español, el régimen era una cosa que era matar a 4 rojos, poner orden en las cosas y Franco que se vaya a tomar viento. Lo que pasa es que el sinvergüenza para ellos es un mal menor, pero el tío es que se tiró octogenario en el poder hasta ser enterrado con 4 toneladas de una losa en el Valle de los Caídos. Y hubiera sido mejor traer a Don Juan o haber traído lo que fuera, pero ya democratizado. Y el tío aguanta otros 30 años en el cargo. Claro, es que aquí hay que ver la perspectiva de todo, pero en general el objetivo es que la manera más simple de ver el decreto es que la diferencia habitual es que, por ejemplo, Mussolini toma el poder con su partido fascista, Hitler toma el poder con su partido nacionalsocialista, que también eran muy personalistas. También hubo corrientes en el fascismo, un Farinacci o los Strasser, no es lo mismo que Hitler o Mussolini. Pues en el caso de España es que ni siquiera se dio esa situación, sino que llegó un tío de fuera y dijo, ahora yo soy el jefe y a todos a callar. Y un segmento yo sí que diría que al final aceptó la situación porque decía, ¿y a dónde vamos sin este hombre? ¿Con las democracias? ¿Con los comunistas? ¿Con Nasser? ¿O con Rafael Leónidas Trujillo? ¿O con Perón? ¿O con quién vamos? Habrá que quedarse con este. Más allá de que encima luego a eso hay un añadido del carisma que Franco, es que claro, aquí al final hacen la categoría esta de Franco pequeñito, de voz aflautada, que parecía tonto. Vamos a ver, Franco fue el general más joven de Europa, tenía un carisma enorme en España y al fin y al cabo, 40 años después sigue habiendo cenas y sigue habiendo homenajes a Franco. Y eso no lo tienes para Stalin, no lo tienes para incluso a Mao. O sea, que eso quiere decir que Franco fue algo mucho más importante que un personaje que parecía tonto y todo, y era primo hermano de la Virgen María que le ayudaba en todo, ¿no? Tenía también su forma de ver las cosas. Metiendo el dedo un poco más en la llaga. Mételo, que me encanta esto. Y fíjate que realmente las preguntas que te estoy haciendo a lo mejor van un poquito contra la base que conforma mis principios en este sentido, ¿no? Pero bueno, es como antes ha indicado Vito, a veces hay que reírse un poco de nosotros mismos, ¿no? Sí. Ponernos también un poco en juego, ¿no? Sobre todo para bajarnos un poco de esa nube que nosotros tenemos a veces. ¿Tú piensas realmente, desde tu posición como historiador, que las reivindicaciones de todos aquellos auténticos, vamos a generalizar, edillistas o los que vinieron posteriormente, realmente tenían algún tipo de posibilidad real de hacer algo si se les hubiera concedido tal vez un poco más de poder? Pero si hubieran tenido ¿a qué te refieres? ¿En los años 60 en la fase tecnocrática o ya muerto Franco? Terminada la contienda. Terminada la contienda. Si tenían, si todas esas reivindicaciones tenían legitimidad para que realmente Falange obtuviera la posición que esos dillistas o josantonianos de primera hora querían. Claro, que esto, o simplemente es un absurdo movido por el idealismo de gente joven. Bueno, esta pregunta es muy buena porque aquí también habría que desmitificar en general todo, tanto a Franco como al falangismo. Claro, es que en realidad también en Falange yo, hasta donde llego, había 3 familias ya en la época del decreto de unificación. Una eran los legitimistas,
que eran los que José Antonio no ha muerto, no entregues la Falange, el mecánico de Santander, el pobre Dilla que le dieron más bofetadas por todos lados sin comerlo ni beberlo, no entregues la Falange, y luego todos son del Consejo Nacional del Movimiento, y se pasan toda la vida en el Consejo, Pilar Primo de Rivera, Raimundo, toda esta gente. Luego tienes el segmento edillista, pero el problema del edillismo es cuál es la naturaleza real del edillismo, porque el edillismo de los 60 tiraba mucho hacia la izquierda, pero el edillismo, llamémoslo así, una corriente edillista, en la época era lo más pro-nazi o pro-fascista, y hacer una revolución fascista de izquierdas, cuidado, de izquierdas en España. Porque, vamos a ver, si ni Hitler ni Mussolini hicieron una revolución a fondo real en los elementos económicos de su país, ¿qué podemos esperar de un general conservador como Franco? Y luego también estaban los edillistas, y luego pues habría otra corriente que sería, pues yo creo que ya los que simplemente pues asumían Franco es el que manda y nosotros tan contentos y hacer lo que tengamos que hacer. Fausto, sí, no, yo lo que me planteo a la hora de transmitir, o a la hora de ver cómo mucha gente joven percibe esta parte del pasado de España, que el franquismo, no nos engañemos, el franquismo no es una especie de emanación marciana que no, mire usted, esto ha pasado y usted, querido jovencito, vive hoy porque pasó lo que pasó, o sea, no nos engañemos. Pero yo creo que aquí lo primero que hay que tener en cuenta, y esto vale para los falangistas auténticos, para los menos auténticos, para la izquierda feroz, para los liberales, en fin, todo lo que vale para todos. No se puede modificar el pasado. El pasado es el que es, y hay que asumirlo, y eso hay que tenerlo claro. Entonces, y esto va un poco por lo que ha sacado a relucir Tomás, que a los que somos de cierta cuerda nos gusta mucho mortificarnos. Fíjate, si hubiera pasado esto, si hubiéramos hecho aquello, etcétera, etcétera. Mira, hay que tener claro una cosa. Aquí por H o por B, y no iba a entrar en las conspiraciones que todo el mundo achaca entre perseguido por izquierdas y por la derecha y todo aquello que se cantaba, ¿verdad? Lo que para mí está muy claro es que en el año 36 la Falange era un partido descabezado. Es el único partido de los que tomó parte en todo aquello que había perdido a todos sus cuadros de mando antes de empezar. Por lo tanto, macho, está claro, hicieron con ellos lo que les pareció oportuno. Entonces, eso que quede claro por ahí. Y yo creo que con esa idea, un falangista tiene que tener claro, ya, vale, no miremos más para atrás porque esto es así. Pues otra cosa será lo que tendrá que ver un Rogelio, o como le queramos llamar cariñosamente incluso. Eso por supuesto. Y luego claro, evidentemente, mando único, señores. Aquello ya no era un golpe de Estado, aquello era una guerra. Por tanto, mando único, asumido por alguien que tenía, y eso lo ha dejado claro David ahora cuando ha comentado, que tenía prestigio, que no era nuevo, que era conocido en Europa, que era el general más joven, que era el tío que desde el Estado Mayor en Madrid acabó con el golpe de Estado de la izquierda del año 34, que es una cosa que no me acuerdo. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que tener. Mire usted, para nosotros, ahí acabó el tema. Ya está. De aquí en adelante la responsabilidad es nuestra, queridos. Y tengamos cuidadito con pasarnos la vida dando vueltas al mismo rollo. ¿Por dónde vamos? Vale, nosotros los que creemos, los que no descalificamos sin más el régimen de Franco, porque consideramos que es una parte de la historia de España. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que hacer ahora, lo que tenemos que hacer es explicar a las personas que nosotros no damos un paso atrás cuando alguien nos habla de nacionalizar la electricidad, pero que tampoco damos un paso atrás a la hora de decir que España es indivisible. ¿De acuerdo? A ver cómo organizamos eso. Porque claro, mientras tanto, la juventud española podrá tener la visión, pues la que tiene, la que le han dado. Si no puede tener otra, ¿cuál va a tener? ¿Cuál va a tener? Porque es cómodo además. Porque además aquí se ha establecido, si me permitís, se ha establecido una especie de sofisma, según el cual yo, que soy de Podemos, yo que voy ahí con una camiseta con la jeta del Che Guevara, yo voy contra el sistema. Venga, niño, por favor, tú eres el sistema y no te estás enterando. Y eso es lo que tenemos que transmitir los que de alguna forma, bueno, pues sabemos perfectamente lo que pasa, y lo digo sin verdad, lo sabemos. Eso es lo que habrá que transmitir. ¿Cómo desprogramamos a toda la gente
que va todavía por ese camino. ¿Cómo le hacemos ver? Que lejos de ser un contra, es un pro. Tú estás, macho, tú eres el principal elemento de combate de Wall Street. Aquí donde te ves, hijito. ¿Vale? Pues eso. Porque yo sé que la gente esto lo ve, como hemos venido, como yo creo que ha quedado claro hasta ahora. Eso era malo. Uy, Franco, es que, vamos a ver, es que estas cosas que pasan en España de homenajes a Franco, esto en Italia no pasa. Joder, vete a un pueblo llamado Predappio y verás lo que pasa ahí en la tumba Mussolini y todo lo que hay alrededor. Entonces, esto se puede desmontar fácilmente. Aquello no tiene, vamos a ver, España no tuvo nada que ver o muy poco que ver. Muy poco. Y yo me atrevo a decir aquí ahora, pues para darle un poquito más de rollo al tema, que las posibilidades de la Falange, como decía un viejo camarada nuestro que algunos conocemos, decía, acabaron cuando perdimos la batalla de Berlín en mayo del 45. ¿Ves? Claro, porque los principales valedores de la Falange revolucionaria, Salvador Merino, por ejemplo, cuando decía aquello de que hizo descargar por la Castellana a 700.000 tíos de que me hizo diciendo que iban a hacer la revolución, claro, al señor obispo, a mi general y al fulano de copas aquel del banco, les dio la vena, y aquello no podía ser. Solo si hubiera pasado aquello, se hubiera podido hacer algo parecido. Pero vamos, para mí está todo esto muy claro. Las lecciones de historia nosotros no las sabemos de memoria. Nosotros hemos podido encontrar hoy aquí con David, vamos, la certificación de todo lo que hemos vivido y de todo lo que sabemos. Tramitamos eso. ¿Cómo? Pues vamos, pues por ahí. Haciendo caer en la contradicción al enemigo. Como decía Javier, riéndonos un poco de nosotros mismos. Joder, que a veces también nos ponemos como muy puros, coño, y tampoco es lamentable. Entonces, bueno, no sé, eso era un poco lo que les quería alargar y perdonarme. Javier y luego Alberto. Nada, volviendo un poco al tema de lo de la juventud, que antes no lo he comentado, por seguir el debate, sí que siento que, por ejemplo, hay una educación, no se diferencia entre Falange y Franco, ahora que estamos hablando de eso, ¿no? Incluso el otro día estuve leyendo un libro de texto de primaria que decían que el dictador fue José Antonio, sí, de su padre, ¿no? Sí. Entonces estamos llegando a una tergiversación absoluta. Falange es Franco, Franco es Falange, entonces todo es el demonio, ¿no? Pero lo que comentabais ahora respecto de la juventud, yo que hablo mucho con Togores y con Gustavo, Togores siempre me dice que el papel está ganado, la historia sobre el papel la ganamos, si nos consideramos nosotros, la ganamos nosotros. Pero el problema ahora es ganar lo digital, ¿no? Y con esto digo que si 60% de los españoles no leen ni un puto libro al año, ni un puto libro, con la expresión y subrayo puto libro. ¿Sabes qué es que es un libro? Puto folleto, que es que te lo lees más. ¿Sabes? La gente en redes sociales lee más en 5 horas que exacto, ¿sabes? Si el 30% restante solo lee 5 libros al año, etcétera, 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 llegamos a eso, ¿qué esperamos de la juventud, no? O sea, yo entiendo, yo tengo 30 años y yo veo el futuro negro, no quiero imaginar, bueno, me gustaría preguntar ahora a los señores aquí cómo veis el futuro, porque tiene que ser negro, no, negrísimo. Lo que pasa es que también, al hilo de lo que tú estás comentando, yo también, en ese sentido, estamos... Ya no le importa. No, que eso que estás comentando es cierto, es muy cierto. Lo que pasa es que también el gran problema que nosotros tenemos, por decirlo así, es que estamos descabalgados de cualquier poder. Si no es una cuestión de número, es una cuestión de qué poder resolutivo tiene una persona 5 o 10. O sea, si ahora mismo aquí todos los presentes fuéramos altos directivos o los dueños de las acerías de Alemania, evidentemente nuestra forma de entender el mundo a lo mejor no se impone, pero tendría masas críticas por ahí establecidas que a lo mejor por la razón de la fuerza o la razón de la fuerza se impondría. O sea, que el problema también nuestro no es tanto que seamos muchos o pocos, sino que quiénes somos nosotros a nivel de tener resoluciones en el plano social. Pero al joven yo creo que el mensaje que se le da o que se le ha intentado, que incluso el franquismo no le suena algo fétido. A muchos yo creo que pues Franco, preguntas qué opinas de Franco, ¿no? Y mucha gente yo creo que tiene ahí como una imagen de abuelo, ¿no? Abuelo de España, y casi protegiendo con su capita, como ponían a Hitler con Alemania, ¿no? Sí. Como entrañable, ¿no? Pero yo creo que la gente lo ve como podrido, rancio, entonces no hay una actualización del mensaje. Así como el comunismo, el liberalismo ha sabido regenerarse, en este caso Podemos, ¿no? Al fascismo
a los falangistas, al nazismo, se les considera rancio cuando son mucho más revolucionarios que cualquiera de estos, ¿no? Pero Entonces, tienen una gran hipoteca con el pasado, porque claro, no ha pero habido, por eso digo, porque no ha habido un gran sí de fascismo, por decirlo así. quizás sí lo ha habido o lo existe, lo que pasa que está en libros que hay que leer, que hay que encontrar. O está empergeñándose. O está diseminado Sí. en varios libros o varias Claro. obras, ¿no? Pero yo creo que eso es una labor que como jóvenes yo creo que es nuestra labor de hacer, es decir, construir una nueva narrativa que coincida, o sea, sin salirse de lo que marca el sistema, porque si no nos dan por todos lados, o sea, sin salirse me refiero de lo que es la tónica narrativa, pero que consiga aglutinar un poquito las fuerzas, ¿no? Lo que está pasando hoy en día es que están lanzando a las masas hacia nuestros postulados: protección de la unidad nacional, protección de la identidad, temas refugiados, destrucción de Europa, crisis económica, destrucción de esa pobreza, etcétera, etcétera. Es decir, el caldo de cultivo es fantástico para que consigamos. Lo que pasa que nuestro logro sería conseguir hacer esa narrativa, ese salto que convencerá a las nuevas generaciones, que como lo hemos comentado aquí, para mí es imposible, o sea, es imposible, no por lo que hacen, que a mí que fumen porros y tal, oye, yo me los he fumado, y lo digo aquí claramente, y no me he cambiado de bando, ¿no? Pero, que, o sea, que no por fumar me hago rojo, que no sé. Bueno, podría yo algún ejemplo. Sí, pero digo, lo que quiero decir es que, o sea, tenemos un problema con esa juventud que ahora no consume nada que sea cultura, sino que solo consume entretenimiento. Eso es un gran problema. Alberto. Bueno, yo quería apuntar o ir por dos corrientes, dos cosas. Primero, en cuanto a la parte histórica que hemos estado hablando aquí, bueno, comentar en cuanto al origen de la República, ha dicho David que son unas elecciones municipales que hay que señalar que las pierden, o sea, los republicanos las pierden. Las pierden, 22.000 frente a 5.000. Eso pasa que ganan en las grandes ciudades y grandes capitales de provincia, y entonces los monárquicos de este es mi rey y yo de aquí no me voy se rajan. Básicamente eso es lo que pasa. Luego, también no han mencionado un hecho importante, porque la guerra civil no la empieza el bando nacional, eso es mentira. Y no estoy diciendo que hayas dicho eso, ¿no? Pero es la versión extendida. La guerra civil no empieza el 18 de julio, empieza en octubre del 34, cuando el Partido Socialista, los anarquistas, etcétera, se sublevan contra la República. Hubiera estado muy divertido que la guerra esté en el 34 y que, vamos a llamar, las fuerzas nacionales o la derecha tiene que defender la legalidad republicana e ir cambiando la legalidad republicana en una guerra. Es que precisamente Franco es el mayor defensor de la legalidad republicana en el año 34. Porque es el jefe de Estado Mayor que detiene la precisamente, que eso no lo apuntan, de aquí todos los Rojedas deberían de ponerle un monumento a Franco, más grande todavía que el Valle de los Caídos, porque él fue el máximo defensor de la República cuando ellos mismos intentan tirar la República al suelo. Y que vamos a decir de un personaje como Franco, que resulta que le manda el 23 de mayo o el 23 de junio, no me acuerdo de la fecha exacta, del 36, le manda la carta a casa de Esquiroga que dice: hombre, vamos a poner un poquito de orden, de hecho, no, porque hay problemas en los cuartos de bandera, la gente se nos desmanda un poco, de hecho, pero si hacemos las cosas bien, las cosas se moderan. Aquí que somos azules casi todos, José Antonio le manda una carta a Franco. Y luego José Antonio se frustra porque Franco es el gallina mayor, como decía José Antonio. Es que se encontraron, según Serrano Suñer, Franco y José Antonio se vieron dos veces en la vida. Una en la boda de Cita, que era la hermana de Carmen Polo. Entonces no sintonizaron mucho. No sintonizaron. Y luego se reunieron en enero del 36 por Serrano Suñer. Y los dos personajes pues no se entendieron. Porque como dijo él, José Antonio, pues imagínatelo en esa situación, diciendo: es que esto del Frente Nacional no va a salir, ya vas a ver lo que va a pasar, que las elecciones ya verás cómo las van a trucar los del Frente Popular, que están con la Comintern de Stalin, de todos los poderes de Francia y tal, y Franco diciendo: hombre, sí, pero bueno, a la gallega, ¿no? Bueno, con la retranca ahí, no, sí, pero sí. Vamos a seguir, Alberto. Luego, otra cosa que quería decir yo también, en cuanto al problema de si Franco, la Falange, el decreto de unificación o no, vamos a ver, también hay que ver el peso real que tenía la Falange en el año 36, en febrero. Se presentan a las elecciones y José Antonio no sale diputado. O sea, quiero decir que tendemos en el sector azul a pensar que es que España en el año 36 éramos todos de camisa azul y todos de José Antonio, y que José Antonio era el futuro presidente de España y Franco le quitó el puesto. Y no es así. Por desgracia, la fuerza de Falange era muy escasa y eso hay que tenerlo en cuenta.
Eso... Y luego hay otra cosa que sí que, para bien o para mal, y aunque esto le levante ampollas a muchos puros azules, hay que decirlo, si aún a día de hoy sigue existiendo el yugo y la flecha, la camisa azul, el cara al sol, la figura de José Antonio, es porque Francisco Franco iba con una corona todos los 20 de noviembre a cantar el cara al sol al Valle de los Caídos diciendo este es el hombre que ha inspirado la doctrina del movimiento. Y si no hubiera sido por eso, podría haber pasado con el doctor Albiñana, que se acuerda del Partido Nacionalista. Incluso de Calvo Sotelo se acuerdan menos, o sea que volviendo... ¿Sigues, Alberto? Sí, dos cositas más. Y luego la mayor revolución social, que eso ya lo apuntaba Paco Torres en alguna conferencia, que se ha hecho en España, es la revolución social que se hace bajo Franco gracias a los ministros azules. Eso también habría que apuntarlo, o sea, la labor de Girón de Velasco, que a mí me parece el ministro más revolucionario y más socialista, entre comillas, que ha tenido España, y eso es bajo Franco. O sea, eso también hay que apuntarlo, que creo que muchas veces se nos olvida a los azules, o decimos que Girón era un traidor. Yo he llegado a escuchar que Girón era un traidor, que ya se me caen todos los palos del sombrajo. Si Girón era un traidor, los demás somos todos unos gilipollas, de categoría, básicamente. Y luego, en cuanto a la percepción de la juventud, a mí sí me gustaría también señalizar una cosa que no hemos hecho aquí, que es autocrítica. Claro, yo por ejemplo estoy en un colegio dando clase y sí que hay jóvenes que a lo mejor se podrían acercar a nosotros y pueden tener la simpatía y tal. Pero claro, tú ves un poco la imagen que ofrecemos nosotros y yo creo que Torrente se queda corto. O sea, muchas veces Torrente se queda corto. O sea, tú cuando ves la España negra y rancia de correajes, el arriba España cuando no se debe a lo mejor de utilizar, me refiero a que cuando uno va borracho, pues hombre, seguir diciendo arriba España, pues da una imagen un poco lamentable. Y eso mucha gente identifica el franquismo, el falangismo, lo que tú quieras, con la violencia y con el friquifacherío, y lo vamos a decir así, con Torrente, o sea, el putiferio, la borrachera y el arriba España. Y es así. Entonces yo creo que la imagen que ofrecemos, claro, como no tenemos un proyecto, o sí lo tenemos pero no lo sabemos vender, o no lo queremos vender, o las caras visibles de nuestras ideas no son las adecuadas, pues claro, la juventud y la gente medianamente normal, o sea, a mí si me ve mi madre en esas tesitudes, pues dice, este tío, ¿qué hace? ¿Se droga? O sea, no sé, claro. Si tú quieres ofrecer un proyecto serio, no puedes dar un Torrente, o sea, porque evidentemente yo soy el primero que no te tomaría en serio. Habrá que preguntar a los estudiantes cómo de Asturias Patria Querida hicieron un himno, ¿no? Entonces tenemos que reinventarnos, ¿no? Claro, totalmente. Totalmente, o sea, no nos podemos ceñir a ser en los homenajes del 20N o que vayan tres tíos pegando mamporros o diciendo arriba España mientras pegan a una persona por sus ideas. Y claro, yo creo que eso nos echa una losa encima mayor que la que nos puedan echar cualquier rosa. Y luego tenemos que dar la cara, o sea, la gente que tenemos, y voy a pecar de inmodesto, la gente que hemos leído y que somos inteligentes, tenemos que dar la cara. Yo estoy en la Fundación Francisco Franco y hay muchísima gente que no se atreve a dar la cara. Te dice, sí, yo voy a la cena, pero por favor que no trascienda mi nombre. Yo escribo un artículo para tal boletín, pero que no trascienda mi nombre. Pues hay que empezar a salir a la calle y decir, sí, yo soy de esto, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Igual que el señor Pablo Iglesias es comunista, leninista o lo que le salga de las... Y no se esconde. Pues habrá que decir, pues sí, yo soy de José Antonio Primo de Rivera, yo tengo las ideas falangistas, tengo las de Franco, defiendo el movimiento o lo que sea, lo que cada uno piense, pero dar la cara. Y hay que hacer autocrítica y una profunda revisión de nuestros pasos, que creo que estamos de momento bastante errados. No, pero eso es porque tenemos una hipoteca con el pasado de que realmente no hemos sabido renovar la forma. Y lo que al final ha trascendido en nosotros es eso de el hábito hacia el monje. Y no es tanto que el monje lleva el hábito, pero el monje se hace a sí mismo, o lo hace su fe o lo hace su obra. O sea, hay unas cosas permanentes, unos valores permanentes o principios más allá de la coreografía. Miguel, por favor. No, preguntarte simplemente... Acércate un poco. No se oye nada. ¿Por qué Juan Carlos, ¿no? Designado y no haber designado o una república o al pretendiente carlista? Bueno, esa pregunta me encanta, porque además... Miguel, acércate para acá, Miguel. Lo he estudiado a fondo, porque también a mí me levantan pollas la traición de Juan Carlitos al movimiento. Pues mira... ¿Para ser traidor al movimiento si él no era del movimiento? Para ser traidor... No, lo que pasa es que sí lo juró. Será un perjuro, no un traidor. Bueno, pero sí era el educado por Franco en ese sentido. Entonces, por decirlo así, pues bueno, fue educado para serlo otra cosa que no ha sido, por decirlo así. No, pero el gran problema, realmente también aquí se explica por las circunstancias. La gran amenaza que tenía Franco en el año 42-43, cuando la Segunda Guerra Mundial va mal,
es precisamente el segmento monárquico, que le quiere echar. Entonces, entre las charlas y los equilibrios que llegan y no llegan, y el manifiesto de Lausana, de Márchate de Don Juan, etcétera, Franco saca la ley de sucesión como un órdago a la mayor. O sea, coge y dice, mira, claro que va a haber un reino, pero lo que no va a haber es un rey mientras yo viva. El rey lo pondré yo. Y esa es la causa. ¿Por qué cogió la línea monárquica de Don Juan y de Juan Carlos? Estaba ya mayor. No, pues yo lo encontraría por un equilibrio de fuerzas. El carlismo no tenía una fuerza resolutiva seguramente para poner a su pretendiente, ni tampoco sería bien visto por las cancillerías europeas, y en cambio la otra línea pues tenías a toda la, vamos a decir, alta sociedad de España, por decirlo así. Toda la burguesía española pues era favorable a eso. Entonces, bueno, fue una... Miguel, ahí bien, para ir dando... Yo quería preguntarte, ahora que hablamos de la comunicación en la juventud, ¿por qué, por ejemplo, la izquierda consigue un foro de Sao Paulo y vender a Fidel Castro como algo maravilloso cuando es un dictador tiránico que ha estado 50 años, pero parece que es imposible hacer algo parecido desde este lado? Es decir, coger y un movimiento, por ejemplo, como el franquismo, que tuvo sus logros, ni siquiera poder defender lo más mínimo bueno. Es decir, ¿por qué hay ese abismo entre los que te pueden conseguir venderte una dictadura atroz como algo maravilloso y este otro lado que no puede vender ni siquiera los logros que obtuvo? Es un punto. Pues ahí yo creo que también sería por una cuestión de principios. Es decir, al fin y al cabo, si nos vamos a lo mejor a un término más doctrinal, filosófico, en cierto modo el marxismo es un materialismo como el liberalismo, luego están medio emparentados, y en cierto modo esto que sería el franquismo, al fin y al cabo, como en lo esencial era un régimen de raigambre católica, ubicado en medio del siglo XX, como algo anómalo, y por eso la Unión Soviética decían el hecho más trascendental de la historia del siglo XX ha sido la Guerra Española. ¿Por qué lo decían? Porque es algo insólito. Es decir, en un mundo que se está desacralizando, que está secularizándose, que de repente por una guerra interna un país establezca un sistema que tiene unos ideales y unos principios fundamentales cimentados en una religión católica, realmente es un elemento que choca mucho y crea unos puntos de fricción muy críticos. Y el problema del régimen, y eso sí que también es criticable, es que no supo movilizar una cultura propia para dársela a la población. O sea que también gran parte de lo que tenemos es porque el franquismo en los años 60 había un segmento que en realidad podría decirse un tercio de la población era franquista, otro era tácitamente estaba bien, y luego un tercio que no le gustaba, y luego de ese tercio que no le gustaba había una minoría que era la que se batía el cobre a su manera contra el régimen, y luego había otro segmento que estaba pues haciendo chistes en los bares y a lo mejor pues yéndose a ver películas a Perpiñán de porno, ¿sabes? Pero evidentemente claro, esa gente que se hizo franquista, antifranquista en ese periodo, ha cobrado una dimensión en esta época, y a su vez muchos que en su época vivían del franquismo o del régimen se cambiaron de chaqueta y dijeron que es lo demócrata, ser antifranquista. Lo mejor es que además es como una regla aritmética muy fácil, un 2 más 2. No es una ecuación ni es un algoritmo, es un 2 más 2. Franquismo, antifranquismo, democracia, franquismo dictadura. Y se quedó ya perfilado así. Seguimos dando la palabra. Perdona, es que no sé tu nombre, disculpa. Guillermo, adelante. Vamos a ver, has hecho un repaso a la historia de España, pero te has quedado en el franquismo. Y si el tema de la conferencia era la opinión que tiene la juventud española actual, habrá que analizar el marco político actual, porque eso va a condicionar la opinión que tengan los españoles jóvenes sobre el franquismo. ¿Y cómo es el marco político actual? ¿Es la democracia, como aquí se ha dicho? No. En el mejor de los casos es una de las democracias posibles, pero no se le puede dar esa legitimidad de ser la democracia. Es el régimen del 78, el régimen de la transición, que es un régimen que, si algo le caracteriza, es ser antinacional, completamente antiespañol, ser el elemento más disolvente que hay en España. Es el régimen más infame de la historia de España, hay que decirlo así.
más infame que la Segunda República, que era un régimen patriótico al lado de lo que tenemos hoy ahora. Y este régimen se alimenta, su combustible es el franquismo, porque es tan infame que solamente puede brillar comparándose con una dictadura. ¿Y qué pasa? Pues, ¿de dónde viene este régimen? Este régimen viene del franquismo. La Constitución del 78 es una reforma, en teoría, de las leyes fundamentales. Y ahí habría que analizar qué cosas malas nos dejó Franco, porque si Franco es verdad que nos dejó una prosperidad que hoy disfrutamos, pero también hizo posible este régimen infame y traidor que hoy padecemos. Franco nos dejó una clase política que era traidora no solo a su persona, sino a España. Nos dejó a Juan Carlos, nos dejó a Suárez, nos dejó a Martín Villa, ¿para qué seguir? Gente que estaba dispuesta a aceptar la institucionalización del chantaje nacionalista, que es lo que es el régimen del 78. Se puede decir que es así. Y un régimen completamente afín a la izquierda, una monarquía de izquierdas, como la define Javier Castro Villacañas. Pues bien, nos dejó una clase política infame, le entregó Franco el monopolio de la moral a la Iglesia Católica. Con lo cual, cuando la Iglesia Católica, que ya estaba haciendo manitas con el marxismo y el separatismo en los años 60, cuando la Iglesia Católica se retiró, quedó un vacío moral, que ha sido llenado por la progresía, por el nihilismo. Y además nos dejó a un pueblo español completamente obediente y temeroso, que estuvo dispuesto a tragar la mierda que le ofrecieron en el año 78, porque si no, les decías o esto o la guerra civil. Y eso lo hizo posible Franco. Y ya, desde una consideración más teórica, más de acción, el régimen del 78 ha hecho un buen trabajo en demonizar a Franco. Yo creo que no se puede rescatar ya su figura, es completamente estéril. Y además hay cosas más importantes, que es la supervivencia de España es algo infinitamente más importante que rescatar la figura histórica de Francisco Franco. Y si la figura histórica de Francisco Franco, porque no solo ha demonizado a Franco, sino que el régimen del 78 ha unido a España con Franco. O sea, ha identificado a España con Franco, de forma que si se defiende España, se es franquista. Con lo cual, no se puede ni siquiera defender a España sin ser franquista. Habría que deshacerse, habría que establecer un orden de prioridades. Primero, la unidad de España. Primero, la supervivencia de la patria. Y si para eso hay que renunciar al franquismo, al caudillo y a esa soberbia canción de amor y de luceros, también habría que hacerlo. Eso es lo que quiero decir. Sí, bien, bravo. Muy bien. Fausto. Javi. Que le fiches. Javier y luego Sergio Brandao. Quería justo decir un parte de lo que ha dicho él, hablar un poquito de los Y males luego del el resto. franquismo. Y a día de hoy tenemos que lo que pasa en Cataluña y País Vasco viene de Franco, ¿no? Es decir, yo soy de Cantabria, porque por ejemplo las factorías de metalúrgicas no se pusieron en Cantabria o en la misma Asturias cuando el carbón venía de Asturias, ¿no? Es decir, que mucho se habla de Franco, yo creo también para tapar las propias miserias. Es decir, si realmente hubiese un debate interesante en televisión, un debate intelectual, un historiador desmontaría en 5 minutos, desmontaría, como has desmontado tú ahora todo esto, desmontaría claramente lo que está pasando en España, ¿no? Entonces yo creo que como ha dicho, ¿cómo te llamas? Guillermo. Como ha dicho Guillermo, yo siempre soy partidario de dejar morir las cosas, o sea, soltarlas de mochila, ¿no? Estoy muy cansado de combatir siempre con gente con que hay que, como has comentado tú antes, ¿no? Que siempre hablando del pasado, y eso nos entronca y no nos permite pensar en nuevas armas, que es lo que nos hace falta, ¿no? Sí. Sergio. Sí, bueno, ya está fuera de oportunidad porque era un poco continuando de lo que decía el camarada que hablaba antes sobre la actitud y, digamos, y la imagen que da el camarada medio. Dos palabras simplemente. Yo creo que nos sobra mucho nacionalismo romántico y emotivo y nos falta mucha filosofía, falta madurez intelectual, falta objetividad intelectual y se nos va mucho el alma y el corazón detrás de las banderas y a veces hay que sentarse en una mesa con un papel y un bolígrafo a pensar y a hablar. Entre nosotros no es habitual, además.
Rápidamente, ¿no? Sí. Yo con lo que has dicho ahora, yo soy muy, me gusta mucho Pedro Varela, a algunos igual no le gusta mucho, pero ha dado varias conferencias y siempre me gusta mucho cuando pregunta a la gente, ¿no? A los jóvenes, es decir, ¿cuántos habéis leído los clásicos españoles, no? Y me contestan. ¿Cuántos os levantáis a las 7 de la mañana para aprender un idioma en vez de, yo qué sé, tocar las pelotas o ir de fiesta, ¿no? Es decir, que tocan con eso, nos falta preparación intelectual, cuadros de mando, tenientes, oficiales, Estado Mayor, nos falta todo eso, entonces hasta que no empecemos por ahí es complicado, ¿no? Alberto, Belén y Tomás, por ese orden, Alberto. Sí, nada, muy brevemente porque ya vosotros habéis incidido en lo que iba a decir. Yo es que estoy harto de ir a conferencias nuestras o a actos nuestros y oír siempre palabras contra la democracia, y nos estamos equivocando porque estamos identificando la democracia con el modelo liberal y no necesariamente es así. Y eso yo creo que también es una batalla que estamos perdiendo, o sea, estamos muy anclados en decir nosotros no somos demócratas. Bueno, a lo mejor lo que no somos es demócratas liberales, que es diferente. Demócrata griego. Porque no, pero bueno, hay unas realidades, a lo mejor voy a volver a la doctrina clásica, ¿no? Familia, municipio, sindicato, etcétera, eso puede articularse una democracia a partir de eso en vez de a partir de los partidos. Entonces yo estoy muy harto de hablar incluso con gente nuestra, decir la puta democracia. No digas la puta democracia, di el puñetero o el puto sistema liberal, pero no digas la democracia. Porque yo por ejemplo soy de los que defiende que lo de Franco no fue una dictadura, eso es mentira. Franco no fue un dictador, eso es mentira. Se estableció una democracia diferente a la que había, porque Franco tenía una serie de controles enormes y incluso en algunos momentos proyectos que él tenía se los echaron atrás las propias cortes. O sea que quiero decir que eso de que era una dictadura como la que podía tener Mussolini en Italia, pues no es así. No es así. Y ojo que yo a Mussolini le tengo muchas simpatías, pero quiero decir que hay que también saber de qué estamos hablando. A ver, y también incidiendo en lo que ha comentado este señor Guillermo, es que a ver, yo no puedo hacer una reflexión tampoco en todos los ámbitos de incisión que se podrían hacer, pero desde un punto de vista no es que yo ataque la democracia, porque te diría más. La democracia, como cualquier otro sistema político, inevitablemente siempre son mixtos. Y al final, si vas a una escuela como el realismo político de Fernández de la Mora, por ejemplo, dice, todo sistema político es al final un gobierno de una minoría. Lo que le da naturaleza de lo que va a hacer con ese poder es su doctrina, su ideología, su utopía o lo que tú quieras. Entonces, claro, efectivamente, la democracia no es que sea el gran problema es el sistema liberal o este modelo liberal de la Guerra Fría que se trajo a España, que tampoco es el liberalismo del siglo XIX. Por otra parte, completamente de acuerdo en que efectivamente se usaron las instituciones o una especie de hecho teologal, le cambian de naturaleza por metamorfosis y encontramos que lo que era ayer una cosa termina siendo otra por evolución. Y yo no pienso pero lo que sí que te digo es que yo no pienso que realmente el sistema del 78 haga una satanización del franquismo por un problema de, ¿cómo decirlo? No hace una satanización tanto porque quiera tampoco destruir lo que no puede destruir, que es la historia. Al final, o sea, puede dar una versión que no será la historia, será propaganda. Lo que sí que hace de eso, y se lo he comentado por aquí, es precisamente darle carta de naturaleza a sí mismo de que hasta cierto punto si nosotros somos malos, fíjate lo que había antes porque no puedes salir. En la cultura española, y eso sí que es verdad, que sí que se estableció en el franquismo, hasta cierto punto sí que se creó lo del mal menor. El concepto de mal menor. Y a veces, claro, el mal menor es inmoral porque a veces siempre también puede existir el bien posible. Belén. Yo simplemente es que, claro, lógicamente este régimen que salió del 78 es cronológicamente posterior a Franco. Por lo tanto, viene detrás de Franco, naturalmente que sí. Pero no es porque Franco lo dejara, ojo. Franco dejó la clase política que hizo este traidores. Lo que tú quieras, pero el caso es que toda esa gente no se levantó contra Franco cuando se tenía que haber levantado, porque está claro que el único malo de todo ese régimen era Franco, nada más. Y nadie tuvo el valor, por no decir algo que viene más abajo, de levantarse contra él. Ninguno de ellos, ni Suárez, ni tal. Sí, eran sus ministros porque lógicamente venían detrás de... Claro, porque naturalmente, date cuenta que en el momento... Todo esto es nada más metamorfosis, lo que acabas de decir tú. Todo esto se metamorfoseó
en lo que ahora, en lo que tenía, porque lógicamente Franco ya no estaba. No había una cabeza por encima de todos ellos. Tenían que modificarse y tenían como traicionando a todo aquello que habían estado jurando y que habían estado, porque todo fue una auténtica traición. Vino detrás de Franco, naturalmente porque venía cronológicamente detrás de Franco. Y no fue culpa de Franco porque Franco había muerto. Si Franco hubiese seguido viviendo 10 años más, no habrían sido 78, en el 78, había sido en el 88, pero Franco habría seguido ahí, porque nadie habría tenido el valor de apearle del poder. Y al final no, perdóname, ¿es así? Y al final el rey hubiera sido el mismo. Sí, pero ¿Es así? Franco no eligió muy bien a sus colaboradores. Ah, no, eso sí, hay que pero no fue, reconocerlo. pero no Y por solamente otra fue parte, Franco. Franco no sabía que le iban a traicionar. Yo creo que sí. Lo que pasa es que al final... Los últimos no. Hombre, los últimos no, pero gente como Girón, Arrese, etcétera, hombre, eso sí están muy bien elegidos, yo creo, la mejor. Sí, y Franco, Carrero Blanco estaba muy bien elegido, lo que pasa es que la CIA y la ETA lo volaron, básicamente, o sea, claro. Hombre, no sé. Carrero Blanco sí estaba ahí en el Claro, lo que pasa... No Arias Navarro, ni Suárez, ni los demás. Y Suárez, hay que recordar que el otro día estaba yo precisamente en las jornadas de disidencia y un joven de 30 años que me pareció fantástico además, como todos vosotros, porque a mí me estáis dando verdaderamente toda la esperanza del mundo. O sea, gracias a la sesión de hoy estoy esperanzada, porque todos vosotros, aunque os creáis que sois los únicos, es un valor fantástico, porque al fin y al cabo yo era muy joven cuando murió Franco, pero desde luego he tenido el ejemplo de mis padres, ¿vale? Que son los que me lo han contado, que fueron los niños de la guerra, ni siquiera hicieron la guerra, ¿vale? Pero vosotros tenéis un valor fantástico. Y de verdad, o sea, te digo, el tema de que de hecho pudieran elegir a los... No. Se metieron ellos y trajeron a otros, igual que están trayéndolos ahora, ¿sabes? Y Suárez, ¿sabes qué? Lo que os decía de la disidencia, un joven de 30 años me dijo, oye, por cierto, Suárez, ¿verdad que fue gobernador civil? Digo, no, perdona, no fue solo gobernador civil. Era el secretario general del movimiento. Y director de Televisión Española. Eso antes, porque él cuando fue presidente del gobierno era el secretario general del movimiento. Sí. Y yo le he oído en Fuerza Nueva decir que por encima, lo contó Cristóbal Martínez Bordiú, en una... que él había escuchado a Suárez decir, me tienen que matar a mí antes de que este régimen se hunda. Y fue él. Y él era el presidente, el presidente secretario nacional del movimiento. Sí. Y por traición, perdona, porque esto venía cronológicamente después de Franco. Yo lo que quiero que quede claro es que una Tienes cosa es razón, la traición contigo. a Franco, que para mí es algo muy menor, y otra cosa es la traición a España, que es lo verdaderamente importante. Pero es que va unido, No, va hubo unido, traidores perdona, a Franco va que no unido. siguieron su legado, pero desde luego fueron leales a España. Dijeron, esta constitución que mete ahí nacionalidades y otras, y institucionaliza el separatismo, yo no la voto. Yo no la voto. Podían haber votado otra constitución, pero no una constitución disolvente. Es decir, lo estamos todos de acuerdo importante es la traición a España. La traición Pues por a las supuesto que personas, sí. a los difuntos, a las ideas. No, perdona. El- Cuando se España traiciona a un movimiento, se traiciona a España. Y esa traición es que- fue al movimiento, porque además, esta constitución quitó absolutamente todas las leyes nacionales del movimiento, excepto la de sucesión. ¿Vale? Qué casualidad. Bueno. Porque eso de que Franco dejó el rey en el testamento, ¿vale? Pero la Constitución, con toda esa gentuza que la votó, fueron los que legitimizaron a este rey y a este régimen actual. Y podían perfectamente haber quitado ya al rey de entrada y haber declarado una república, que es lo que tenían que haber hecho con la Constitución. ¿Sabes? Y este rey es de la Constitución, es un rey constitucional, porque exactamente igual que quitaron todas las demás leyes del movimiento, podían haber quitado la ley de sucesión y podían haber quitado de en medio a Juan Carlos y ya por fin habríamos tenido una república como Dios manda. Bueno, es la opinión de Belén. Aquí, como digo siempre, aquí cada uno puede decir lo que le dé la gana. Unos estaremos más de acuerdo, otros estaría bueno. O sea, que aquí Estoy de Belén... acuerdo contigo, por supuesto que sí, este régimen tampoco lo quiero yo, Vale. comprenderás, y yo tampoco pude votar ese 78. Belén, Ya. ¿damos paso al siguiente? Muchas gracias. Tomás. Sí. Disculpadme que rompa con este bonito debate. La verdad, era muy interesante, pero bueno, siguiendo la línea, no sé quién ha hablado antes respecto, que ha hecho un comentario acerca de la crítica hacia la democracia.
Alberto. Que, por cierto, le voy a dar completamente la razón, ¿no? Yo creo que lo que nos hace falta a nosotros también es mucho análisis dialéctico de la realidad y de muchos aspectos, ¿no?, que conforman nuestro día a día más allá de lo metafísico y del aspecto idealista, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que es una forma de atraer a gente joven o de atraer a esas personas que a lo mejor espiritual o moralmente están más vacías o a lo mejor, bueno, no han encontrado ese nexo de unión entre su razón de ser y la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, llega un momento, pasan los años, vas madurando, vas, bueno, reflexionando y ante diversos problemas que te surgen en el día a día dices, pero vamos a ver, yo el hecho de acordarme de José Antonio, de ir a homenajearle, ese hecho en sí, a mí no me va a dar de comer, no me está solucionando ningún problema, ni me está dando más dinero con el que pueda alimentar a mi familia a final de mes, etcétera, entre otros aspectos, ¿no?, que sí requieren un análisis más allá de moverte simplemente por hechos sentimentales, ¿verdad? En fin, por eso en ese aspecto sí te voy a dar la razón y yo creo que, bueno, que hace falta analizar las cosas desde una perspectiva tal vez un poquito más madura, sin tampoco renegar de esa parte emocional que nosotros tenemos, ¿no?, en materia política. A raíz de esto sí te quiero preguntar una cosa, David, y la perspectiva que le des me gustaría que fuera la tuya personal. ¿Tú crees que hay lucha de clase realmente? No, o sea, no, evidentemente no desde el mismo enfoque, no desde las mismas relaciones económicas y laborales que hace 2 siglos, ¿no?, cuando nace la revolución industrial y demás, cuando se origina, pero a día de hoy, en pleno siglo XXI, en pleno 2017, ¿reconoces que hay lucha de clases, pero desde otros patrones de orden, desde etcétera? ¿Crees que la hay? Si tú eres y bueno, y luego también una pregunta que viene a relación, ¿eres partidario de abolir las clases sociales? Yo personalmente sí las aboliría, porque yo reconozco una única clase, que es la clase trabajadora, sin más. Evidentemente, pues una persona por sus capacidades naturales podrá estar más arriba en el escalafón de las jerarquías laborales o empresariales, o simplemente disfrutar siendo un obrero manual, que simplemente, bueno, disfruta de su existencia teniendo una familia y yendo a la fábrica a trabajar. Pero desde luego, yo sí creo en esa ruptura, yo sí creo en esa destrucción, ¿no? Que de lo único que emana de ello es una desigualdad, es una injusticia que a la vez está respaldada por una determinada oligarquía que luego a la vez cuenta con la protección de una legislación y del Estado en cuestión. A mí me gustaría saber tu opinión personal. Me dice breve. Pues te lo digo claramente, sí creo en la lucha de clases. Bien, ya está. Vámonos. ¿Partidario de abolirlas? Claro, el problema es que ahí habría que hacer la taxonomía de qué son las clases sociales, por qué se sustituye, si hay una horizontalidad, si hay una verticalidad, si hay una jerarquización. Claro, es que eso... Cuidado. Bueno, si os parece, como el debate ha sido muy interesante, gracias a David por su exposición, gracias por estar aquí con nosotros. Fausto, yo creo que puede cerrar la tertulia. Si os parece bien, me había pedido la palabra porque son ya las 10 y pico. Bueno, muy rápido. No, vamos a ver, yo creo que aquí... Yo recuerdo que alguien dijo en época de Franco que en España se habían abolido las clases sociales. O sea que por abolir parece que ya alguien las abolió su día. Pero bueno, como estos son formas de hablar que se dicen en los discursos tremebundos, pues vamos a dejarlo. Es que me lo recordó Tomás. No, yo lo único que quería recordar un poco de cara a lo que aquí ya se ha esbozado por parte de algunos, de que no podemos ir con ciertas pamemas a la gente contando cosas que no van a entender. ¿Por qué no las pueden entender? Pues porque no... hay ciertas cosas que se entienden si se establece previamente unas bases para entender lo superior. Pero como no es el caso, yo diría, mucho cuidado con ir dando lecciones de historia. Mucho cuidado con eso. O sea, mira, vamos a ver, sabemos la historia que tenemos, que éramos unos tíos estupendos, que conquistamos América mordiscos, vale, sí, ya, cosas de la gente ibérica, que era estupenda y tal, pero tenemos que empezar a trabajar ya sobre otro tipo de sistema. El traer a colación el tema franquista, pues era una forma de sacar a colación también qué sabe la gente de España. Porque claro, si de Franco no se sabe nada o se sabe de cierta forma, es justo deciros lo que se sabe pues de la guerra de sucesión de 1700 y pico o del tratado de Nueva Planta que se implantó eso.
Entonces, aquí hay un problema de que estamos en una España que se desconoce. Y si España se desconoce, mejor se desconoce España. Eso está claro. Por tanto, yo creo que la labor ahí está en decir, lo sabemos todos, nosotros somos muy listos, nosotros nos hemos contado nuestra vida un montón de veces, pero tenemos que ser capaces ya de ir por otro camino. Y pero efectivamente la juventud española ni puñetera idea de Franco, la tiene completamente tergiversada y como vayamos años más atrás, olviden. Yo sí voy a decir una cosa y la digo a título personal exclusivamente. A Franco hay cosas que no le perdono. Y una de ellas es haber establecido en España una monarquía. Y eso lo estableció. Estamos de acuerdo todos. Y eso lo estableció. Esto es mi postura personal, que habrá alguno que no esté de acuerdo, ¿verdad? Pero es lo que me parece. Por lo demás, Franco, historia. Y como decía Javier, que se ha marchado, a las cosas hay que dejarlas morir honradamente. Y de aquí en adelante. A ver si es posible. Y claro, evidentemente, mientras que otros sean incapaces de hacer algo más cuando tienen el poder que nada, seguirá siendo Franco y su obra pues una especie de copo que está ahí amenazante y amenazando. Y nada más, muchas gracias. Oye, felices Pascuas a todos, ya que se aproximan esas fechas. Agradeceros a todos en nombre de Avance Social vuestra asistencia. Muchas gracias a los que habéis venido por primera vez o las caras que no me son tan conocidas, y deciros que aquí podéis venir cuando queráis, que veo que estáis en contacto, que sabéis lo que hay, que toda aportación es buena y que, chicos, pues poco a poco. Yo, como decía aquí un camarada mío muy viejo, ya no tengo futuro, pero vamos, de algún sitio lo sacaremos. Así que pues muchas gracias a todos y muy buenas noches. Este pobre animal serente sobre la mesa tiene una boca de alimentación curiosamente en el cogote. Se le puede echar allí. Muchas gracias.